Bueno, antes de nada, daros las gracias por haber venido. Marta y yo pues somos del equipo de GEA, Atención Perinatal y Psicología. Marta es matrona, yo soy psicóloga. Y bueno, el primer miércoles de mayo es el día en que se ha elegido para que sea el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Es una iniciativa que ha comenzado en el año 2016 y bueno, todavía no acaba de ser reconocido por las entidades oficiales. Estamos ahí todos los grupos que trabajamos en torno a la atención del embarazo y de la maternidad intentando para que se reconozca. ¿Y por qué no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué queremos que se declare? Pues bueno, porque las cifras cantan por sí solas, ¿no? Sabemos que el 25% de las embarazadas va a experimentar algún tipo de malestar psíquico durante el embarazo o durante el periodo del posparto. Estamos hablando de trastornos de ansiedad, estamos hablando de trastornos depresivos, estamos hablando incluso de trastornos de estrés postraumático. Son malestares importantes y que incapacitan bastante, ¿no? Sabemos que 1 de cada 7 mujeres que son madres por primera vez va a experimentar algún tipo de trastorno ansioso del estado del ánimo, ¿vale? 1 de cada 7 es una cifra como que bastante importante para que se tome en consideración y nos fijemos en esto. Sabemos que en torno al 15-20% de las madres, depende un poco en qué estudios nos movamos y en qué país estemos, en España es el 18,1% de las madres, pues experimentarán una depresión posparto. Y la depresión posparto, que quizás es la que más conocemos, ¿no?, cuando hablamos de los trastornos emocionales en el posparto, es la gran callada, la gran silenciada, ¿no? ¿Qué madre va a decir estoy súper triste, no quiero a mi bebé, no estoy a gusto, ¿no? O sea, es difícil, ¿no?, que esto lo diga. Entonces la detección y el tratamiento no suele ser el adecuado. Y bueno, a veces existen cuestiones como la prematuridad, existen cuestiones como alteraciones en los bebés, alteraciones congénitas, incluso los casos de duelo perinatal, que también entrarían en la salud mental materna y que merecen un reconocimiento y un buen abordaje, ¿no? Entonces, nosotros partimos de la idea de que cuando cuidamos la salud mental de las madres, realmente, ¿qué es lo que estamos cuidando? La salud mental de la sociedad y del futuro, porque todas estas cuestiones inciden en el hijo. Y al incidir en el hijo, esto va a incidir en el futuro, ¿no? Sabemos que una madre con un trastorno afectivo, con un trastorno tanto durante el embarazo como en el posparto, pues el vínculo se va a ver afectado, la creación del fomento de un apego se va a ver afectado, el cuidado que va a haber a ese bebé pues va a estar afectado. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo os decía antes. ¿No? Hablábamos de unas cifras muy importantes de trastornos mentales, pero es que casi la mitad de todas estas mujeres no reciben atención adecuada. Y luego nuestros sistemas sanitarios además están tan bien montados que no se detecta tarde, se diagnostica mal y aún por encima se interviene mal, porque realmente no hay unidades específicas de atención perinatal en nuestro sistema. Existe algo por Barcelona, en el Clínic, donde tienen unas unidades de atención perinatal, y en otros países, como por ejemplo Reino Unido, que es desde donde más se promueve la salud mental perinatal, pues sabemos que existen unidades de ingreso hospitalario madre-bebé. Si los del Reino Unido pueden, ¿por qué en España no podemos? ¿No? ¿Por qué no podemos hacer esa mirada, ¿no? ¿Y para qué hacemos esta charla? ¿Para qué trabajamos en esto? Pues un poco para todas estas cuestiones, ¿no? Con lo que se pretende promover con el Día Mundial de la Salud Mental Materna es llamar la atención de las autoridades sanitarias, pero también de los estamentos políticos y de la sociedad en general, para que se vea que esto existe, ¿vale? Que existen los trastornos mentales en el embarazo, que existen los trastornos mentales en el posparto, que son unos trastornos que tienen características similares a un trastorno afectivo en otro momento, pero también tienen sus peculiaridades, ¿no? Para promover que realmente se detecten. Hay muchas cuestiones que ya durante el embarazo se podrían detectar y resolver con medidas adecuadas, ¿no? Para destinar mayores recursos y, sobre todo, lo más importante, para romper con el estigma social. Realmente la enfermedad mental de por sí ya está estigmatizada. O sea, la enfermedad mental ya tiene el enfermo mental carga con un estigma. Pues imaginaros que la persona que tiene una enfermedad mental aún por encima es una mujer que acaba de tener un bebé, ¿no? El estigma es como ya brutal, mucho más grande y bueno, por eso muchas veces ni siquiera lo dicen, ¿no? O sea, nosotras lo vemos a veces, ¿no?
que algunas madres te relatan, no, es que estaba en un curso de, pues de estos de estimulación, ¿no?, a los bebés, pero me dijeron, ¿y cómo estáis? Si alguien tiene depresión, ¿y cómo iba a decirlo, no? Ellas mismas te lo dicen, es que claro, ¿cómo voy a decir yo esto, no? Porque hay un estigma, incluso a veces, ¿qué es lo que le dicen? Pues no estés triste, mujer, si tienes ahí a tu bebé y está bien y perfecto, ¿cómo vas a estar triste, no? Pues, oye, pues estoy triste y no tengo más vueltas que darle, ¿vale? Entonces, bueno, ya os dejo ahora con Marta, que va a hablar un poco más de la parte más física de todo esto. Bueno, yo me Tú muévete. Es que ahí estoy. Bueno, pues de entrada podemos pensar que eso, un embarazo siempre produce ilusión, aunque no siempre tiene que ser así. O sea, incluso aunque sea un embarazo deseado, a veces esa alegría o ese sentir que realmente el bebé está ahí, sentir, bueno, pues eso, ilusión, a veces no es, pues bueno, hasta que se ve la primera ecografía o hasta que la barriga empieza a ser ya prominente y notas los movimientos del bebé, o a veces hasta que nace el propio bebé. Entonces yo me encuentro a veces, o sea, bueno, yo siempre pregunto, ¿y cómo estás? O sea, me interesa tomarte la atención, me interesa escuchar al bebé, me interesa hacer muchas cosas, pero el ¿y cómo estás?, ¿no? Y entonces a veces, por las respuestas, vas tirando un poquito del hilo, o simplemente, cuando ves que no dicen mucho, pues yo sé, o sea, digo lo que a lo mejor podría ser que estuviese sintiendo y no se atreve a decir, porque hay mujeres que a veces no notan que es ninguna ilusión por el bebé hasta que aparece la barriga o hasta que y entonces eso es como el resorte a, pues a mí me pasa, vale, pues entonces vamos a hablar de eso y sobre todo ver que eso puede ser normal, o sea, no es una mala madre como a lo mejor puede estar pensando soy una mala madre, porque claro, es que no yo no estoy como si no tuviese nada y no noto ninguna cosa así especial, que tendría que estar viendo estrellitas y unicornios y tal. Pues no, pues y la verdad es que hasta estoy, pues no sé, no con mal humor, pero bueno, que no tengo ilusión. Eso, o sea, simplemente el poder decirle que eso que le pasa a ella, le pasa a otras mujeres y que no por eso ni es una mala madre, ni va a tener ningún problema, o no tiene por qué tener después ningún problema con el vínculo, pero ya hace que podamos estar atentos a cómo se va desarrollando ese embarazo y, bueno, y restándole también a ella un peso. ¿Vale? Sí, por favor. Entonces, en la consulta de matrona sí, es muy importante todo esto que hacemos, lo de pesar, las semanas de embarazo, tomar la tensión, todo eso es importantísimo, pero la pregunta es eso, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y no me refiero a lo físico, que también me interesa, pero ¿y cómo te sientes? ¿Vale? Y ahí, para poder hacer realmente esa pregunta hace falta tiempo, que a veces escasea en las consultas. En 5 minutos no puedo pretender, o 10 minutos no puedo pretender hacer todo esto y además que me responda sinceramente a la pregunta de cómo te sientes y además poder evaluar si esta mujer debo derivarla porque lo que me está diciendo que siente es como para derivar a, bueno, igual debería valorarte alguien más, o es como, bueno, pues esto es normal, no te preocupes, lo vamos hablando en la siguiente consulta, pero hace falta tiempo y esto es lo que falta en las consultas. Pásame. Y además todo, o sea, aparte de lo que pueda suceder en la consulta, cada una de las pruebas que se hacen en el embarazo son más o menos molestas, más o menos invasivas, pero casi como un examen a superar. Es decir, voy a ver qué me encuentran. ¿Vale? En lugar de, o sea, en vez de hacer un seguimiento de embarazo pensando en es una mujer sana, por lo tanto no va a aparecer nada extraño o no tendría por qué aparecer nada extraño, después puede ser que algo salte, es como ir a buscar qué es lo que no está bien. Y entonces esto hace que en lugar de estar viendo el embarazo como un proceso de salud y un proceso normal y de salud, se convierta en
no voy a decir una patología, pero sí que se vea como una enfermedad, como no sentirse bien, como además aparecen unas determinadas molestias que claro, que las podemos vivir como una consecuencia normal de esa evolución del embarazo, o las podemos vivir como síntomas de enfermedad, pues a veces hace que ese control de embarazo haga que la mujer se sienta como enferma, ¿vale? El embarazo, el parto y el posparto son un continuum. Desde el momento que una mujer se queda embarazada, se está preparando para el parto y para la crianza. Y todos los cambios que van sucediendo en el cuerpo van encaminados a eso. Algunos de esos cambios van a producir una serie de consecuencias en el cuerpo que pueden ser más o menos molestas, dependiendo en cierta manera de nuestra actitud y después, bueno, pues de cómo vayan siendo esos cambios. Que además, la mayoría están mediados por las hormonas. Entonces, con la historia de las hormonas, todo lo que nos pasa es que son las hormonas. Es que están las hormonas. Es que le pasa las hormonas, ¿no? Y entonces con la historia de que... Y es cierto que las mujeres vivimos hormonadas. En el embarazo tiene que haber un equilibrio hormonal. Hay, bueno, pues eso, sus cambios y se volverá a ese equilibrio que va a ir cambiando en cada momento del embarazo y que va a volver a cambiar en el posparto y que se va a ir retornando a la normalidad de fuera del embarazo. Pero todo ese caos hormonal que hay, lo que está garantizando es la supervivencia del bebé, o sea, es que ese embarazo pueda transcurrir con normalidad. Entonces, en la misma hormona que nos da un embarazo positivo, nos da las náuseas. Pero es que esa hormona también hace que el bebé se pueda implantar bien, es decir, que el cuerpo de la madre no reaccione contra un individuo extraño que está creciendo dentro, lo podríamos considerar un parásito, ¿no? Pero el sistema inmune de la madre no actúa contra ese bebé gracias, entre otras cosas, entre otros mecanismos, a la gonadotropina coriónica que hace que se quede ahí como más aplacado. Entonces, claro, consecuencia negativa, sí, si hay náuseas, pues se viven mal. Pero si conseguimos ver esas náuseas como, bueno, esto pasará y significa que tengo mucha hormona que está haciendo que mi cuerpo mantenga a este bebé aquí. Pues bueno, igual lo vivimos de otra manera. Los estrógenos también producen cambios en el cuerpo, ¿vale? Una de las cosas que producen los estrógenos es el oscurecimiento de algunas zonas de la piel, entre ellas, por ejemplo, los pezones. Los pezones en el embarazo se oscurecen. Y se oscurecen porque cuando el bebé nazca, los bebés cuando nacen solamente ven en blanco y negro, ven contrastes. Entonces, ¿qué necesitan para poder alimentarse nada más nacer? Pues encontrar algo que destaque entre el blanco y el negro, ¿vale? Y por eso los pezones se oscurecen mucho más. Vale. Claro, como contrapartida, pues se marca más la línea alba, pueden aparecer manchas en la piel, pero hay determinadas zonas de la piel que se van a oscurecer. El objetivo sería que solamente se oscureciese, pues eso, la zona de la areola y de los pezones, pero bueno, pues a lo mejor se oscurecen otras, vale. Pero los estrógenos tienen otras cosas positivas. Se distribuye la grasa de forma diferente. Durante el embarazo se acumula grasa por esta zona, en la zona de los brazos, y esos acúmulos de grasa son de los que se van a sacar después la energía suficiente para fabricar la leche. Entonces, los estrógenos son los encargados de esto. Y además son los encargados de que no nos quedemos sin calcio durante el embarazo. Lo que hacen los estrógenos también es que haya mayor absorción de calcio y que no necesitemos estar tomando suplementos de calcio. Ya nuestro cuerpo se adapta y lo hace perfecto para absorber más calcio y que ese calcio se fije en los huesos. Entonces, está funcionando todo bien. Ya, la incomodidad de que me salen manchas. Bueno, pero todo el resto está funcionando muy bien.
La progesterona también tiene una función de mantener al bebé, o sea, que el bebé se quede bien implantado dentro del útero, pero también produce sensibilidad en el pecho. Entonces es muy desagradable a veces, pues duele solamente entrar en la ducha. Si estás amamantando a otro bebé y te quedas embarazada, pues al principio es muy molesto porque hay muchísima sensibilidad en el pecho. Pero bueno, la progesterona garantiza que ese bebé nuevo que está llegando ahí esté bien anidado, entonces pues hay que darle ese... Y también produce enlentecimiento intestinal, entonces a veces aparece estreñimiento, a veces, hay mujeres que dicen, pues es que yo estreñimiento no tengo, ojo, pues estupendo, pues tengo diarrea. Bueno, pero si vemos la parte, o sea, esto sería como los daños colaterales. Frente a lo principal que hace esa hormona, pues bueno, pues intentar ver la parte buena, ¿no? Después la placenta produce una serie de... Bueno, esta es una de las hormonas que produce. La placenta es la gran defensora del bebé. Y entonces lo que va a hacer es que al bebé no le falte nada, que no le falte ni grasa ni azúcar principalmente. Entonces de ahí a veces pues aparecen las diabetes gestacionales. Claro, la placenta dice, este bebé tiene que tener alimento sea como sea, así sea que tú estés de azúcar hasta arriba. Pero yo garantizo que este bebé tiene lo que necesita. Todas las embarazadas tienen el colesterol alto. Yo me encuentro a veces en consulta embarazadas y me dicen, es que claro, el médico cabecera me pidió una analítica y el colesterol lo tengo altísimo. Me dijo que después del embarazo tenemos que ver a ver qué se hace. Digo, pues el médico de cabecera no tenía que haber pedido eso. Para empezar, no tenía que haberlo pedido, pero además hay que saber que es normal en las embarazadas tener el colesterol alto. Es como tiene que estar, porque el colesterol es el que va a formar correctamente las neuronas del bebé. O sea, nuestras neuronas están cubiertas de una sustancia que se genera gracias al colesterol, derivadas del colesterol. Entonces tiene que haber mucho colesterol funcionando para que el cerebro del bebé se forme correctamente. Por eso nuestro cuerpo ya lo sube. Después lo volverá a poner en límites normales, pero claro que lo tiene que subir. Entonces, las embarazadas no hay que ver, o sea, es que no hay ni que intentarlo, ver el colesterol. ¿Para qué? Para llevarte un susto y ver ahí el colesterol en 400, da igual. Está como tiene que estar, porque la placenta está haciendo su función, que es disponer para el bebé lo mejor. La modificación más evidente, bueno, pues evidentemente el crecimiento de la barriga, ¿vale? Pero ese crecimiento va a hacer que el sistema circulatorio también esté sobrecargado. El corazón tiene que lateralizarse un poquito, se agranda para poder mover la sangre que mueve normalmente nuestro cuerpo, más la que tiene que nutrir el útero y que tiene que tener fuerza suficiente para poder nutrir al bebé también, ¿vale? Entonces, bueno, pues... tiene una sobrecarga, ¿vale? Tiene que aumentar el volumen de sangre. Entonces, cuando aumentamos el volumen de sangre, es como que, o sea, pensad en nuestra cantidad de sangre normal, ¿vale? Con sus glóbulos rojos que tenemos normalmente. En el momento en que añadimos más volumen, no más cantidad de glóbulos rojos, ni de plaquetas, ni de tal, simplemente más cantidad para poder cubrir todo ese aumento de circulación que está ahí gracias al útero, a los vasitos que se crean en unión con la placenta y tal. La sangre se diluye. Entonces la anemia que aparece, que todas las embarazadas están anémicas. No, es que una embarazada con 11 está fantástica. ¿Recordáis así estas cifras? Es que, bueno, 12 se considera que 12 de hemoglobina se considera que estás normal. Cualquiera de nosotros con 12 está estupenda. Las embarazadas incluso a veces llegan a 10,5 o así y están bien. O sea, hay que vigilar qué es lo que va pasando, porque a veces sí que desde ahí puede ir bajando, pero en realidad con 11 y algo al final del embarazo están geniales. ¿Por qué le damos hierro? Que les triñe. Entonces, además de la progesterona y del tal, y que pues además tenemos el estreñimiento ¿vale? Y además de la acidez que ya tienen, el hierro se tolera muy mal a nivel digestivo. Y ahora los hacen estupendos y que se toleran mejor, pero aún así hay mujeres que lo toleran mal. Entonces, a veces estamos viendo el problema donde todavía no lo hay.
A nivel respiratorio, el diafragma es un músculo que tenemos aquí separando los pulmones del abdomen, ¿vale? Entonces, cuando el útero va creciendo, va subiendo ese diafragma y va dejando menos espacio para los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Que respiro aquí. ¿Sí? Tengo muy poquita capacidad, tengo que respirar más rápido, me canso al caminar. Pero, ¿y si nos enseñasen a aliviar esta falsa sensación de no ser capaz de coger aire, esta falsa sensación de ahogo? Porque hay ejercicios que se pueden hacer, ejercicios muy facilitos. Simplemente yo me sujeto aquí, intento coger aire y hago mucha fuerza contra mis manos, mucha. Al intentar coger el aire, suelto el aire y comprimo mis costillas y vuelvo a coger aire, ¿no? Y después de repente es como que, wow, es como que la caja torácica se puede mover mejor y entonces tengo más capacidad para coger aire y siento, o sea, dejo de sentir esa sensación de ahogo. Esto es tan sencillo de explicar, pero eso en la consulta, en tal, pero estamos demasiado centrados en pesas tanto, mides tanto, has engordado tanto, te toca la prueba tal, te toca la prueba cual. Uno de los ejemplos más claros de prueba molesta y que habría alternativas muchísimo más respetuosas y muchísimo más claras es la prueba del azúcar que se hace en el segundo trimestre. El segundo trimestre se da una sobrecarga de 50 gramos de glucosa y después ven cómo te ha subido el azúcar. Y ya está. Y según lo que te dé, deciden si te hacen otra prueba que son con 100 gramos de glucosa o si te dejan así. ¿Vale? La alternativa más lógica sería ver cómo está tu azúcar con tu dieta normal. Porque si yo no consumo azúcar y cada vez hay más gente que en su dieta habitual no consume azúcar ni hidratos de carbono y de repente me dan 50 gramos de glucosa, mi páncreas dice, ¿y ahora qué hago yo con esto? Que no sé manejarlo porque nunca llega a mí. Entonces ese páncreas no responde bien y a veces el azúcar se queda alto. A la hora, cuando me hacen la medición, se queda alto. Pero como en su dieta esa mujer no consume ni hidratos de carbono ni glucosa, su azúcar está fantástico. Pero la están etiquetando de algo que no es. Le van a hacer una prueba con 100 gramos de glucosa que a lo mejor hasta también sale alterada, a lo mejor, o a lo mejor no, a lo mejor le da intolerancia a los hidratos de carbono. Bueno, que al final viene a ser una cosa intermedia entre uno y otro. ¿Por qué no vale ver cuál es mi respuesta? Porque además, si a la mujer que le diagnostica una diabetes gestacional, lo que le van a poner es dieta y ejercicio. ¿Es una enfermedad algo que se resuelve con dieta y ejercicio? ¿O es un mal hábito de salud? Esa mujer tiene la etiqueta de patología del embarazo, diabetes gestacional. Implica que le van a hacer más controles, implica que a lo mejor, dependiendo en qué hospital sea, la inducen antes. Implica a veces que después en el posparto, o sea, cuando nace el bebé se le separa y se le hacen glucemias y se le hace... Cuando en realidad, si con dieta y ejercicio está todo normal, ¿qué enfermedad es esa? Era una mujer que no comía adecuadamente y no hacía el suficiente ejercicio. ¿Vale? Otra cosa es que a pesar de eso necesita insulina. Entonces ya estamos hablando de una enfermedad. ¿Sí? Pero ¿veis el planteamiento de buscar siempre la enfermedad? Bueno, a nivel digestivo, pues decía que eso, el hierro dificulta bastante todo el problema digestivo y no se enseñan ejercicios para aliviar todas las molestias digestivas. Yo tengo pacientes que a veces llegan y me dicen, hoy tenemos que hacer el ejercicio ese de la acidez. Dices, vale, perfecto. Pero ya lo vienen pidiendo ellas, porque saben que hay un ejercicio que hacemos en el trabajo corporal que cuando lo hacen notan un alivio, o sea, deja de arderles. Y es un ejercicio que lo pueden hacer en casa después. En casa da pereza. Pero por lo menos el día que viene, pues esa noche duermen con menos acidez.
¿Y por qué no se puede hacer esto? Porque lo primero que pensamos es en, bueno, pues que le den algún antiácido, que le den... O normal, tienes que aguantar. Bueno, a lo mejor sí, porque ya se entiende que si tengo mi estómago aquí todo replegado, pues un poco de acidez habrá. Pero ojo, vamos a buscar algo que no implique solamente medicación para intentar aliviarlo. Que yo entienda que si estoy así voy a tener más acidez, que si estoy así ya cambia. Y además la posición también nos hace cambiar la actitud. No es lo mismo por la vida así que tenía acidez, espera, y entonces ando derecha y ya solo con esto mejoro de aquí y mejoro de aquí. Bueno, esto también, claro, muchas ganas, o sea, la vejiga se queda también muy replegada, tiene menos capacidad y entonces cada poquito tiempo hay que ir a vaciar. Bueno, pues ya sabemos. Va a haber momentos mejores en el embarazo, momentos peores, pero cuando ya quede, o sea, cuando sean esos momentos de máximo aplastamiento de la vejiga, de es que no aguanto nada, es que cada poco tengo que ir, eso significa que el bebé ya está muy encajado y que probablemente en pocos días o en pocas semanas va a terminar el embarazo. O sea que, bueno, habrá que disfrutar las últimas semanas. A nivel osteoarticular, pues el favorecer una buena movilidad de las articulaciones, una buena postura, una corrección de todas esas curvas de la columna, pues va a hacer que haya muchas menos molestias y una mejor vivencia. Entonces, si retomamos lo del continuum, ¿vale?, que desde el inicio del embarazo hasta el final, cuando nace el bebé, pues bueno, el cuerpo se está preparando y se está adaptando a eso. También se adapta a la mente, lo que pasa es que yo en la mente ya no quiero entrar, pero nuestro cerebro durante el embarazo cambia para ser capaces de tolerar que en el posparto haya un pequeño ser que nos vaya a despertar cada poco durante la noche y durante muchas semanas y muchos meses, y no lo tiremos por la ventana así de decir, porque tú puedes tener un perro que te despierte mucho por la noche, que ya lo llevarás a un educador o algo, pero eso no lo aguantas por años, pero tu hijo sí, y además lo quieres. Es como, o sea, entonces pues ya se van produciendo esos cambios en nuestro cerebro para que eso sea así, pero es importante que desde las consultas estemos atentos, que preguntemos, que escuchemos y que seamos capaces de interpretar, y que también tengamos en cuenta que muchas veces todas esas pruebas que hacemos, en lugar de tener un efecto beneficioso, en algunas mujeres tienen un efecto nocebo, es decir, un efecto, no voy a decir perjudicial, pero que no es, o sea, no es solamente la parte buena, ¿vale? O sea, tienen esa vivencia como negativa, entonces, bueno, pues nos queda a nosotras como usuarias cambiarla. Ya nuestras parejas además que nos apoyen, pero nosotras ser capaces de ver ver nuestros procesos como procesos de salud. Y un embarazo es un proceso de salud. Una mujer que se queda embarazada, por muy embarazo de riesgo que sea, está lo suficientemente sana como para llevar un embarazo a término. Por muy de riesgo que sea, por muchas patologías que vayan apareciendo, le queda todavía un resquicio de salud para poder mantener ese embarazo. ¿Vale? Así que tenemos que agarrarnos a esa salud que queda en lugar de quedarnos enquistados en la patología. ¿Vale? Y bueno, pues ya te dejo a ti hablando de la parte chunga. Esta vida la parte chunga, ¿no? De nuestras cabezas.
Bueno, pues yo voy a retomar algo que dijo antes Marta, no sé en el segundo trimestre. Cuando eres añosa, el azúcar ya te lo hacen en el primero. Y con 37, que sepas que ya eres añosa. Yo digo añeja, que queda mejor, ¿eh? Yo digo que añosa no, añeja, que queda un poco más mono, pero sí. Bueno, el embarazo y la salud mental, ¿no? Antes visteis que el embarazo es cambio, a nivel físico es cambio continuo, ¿no? Desde que nos quedamos embarazadas. Pero es que el embarazo a nivel mental también es cambio, y es cambio continuo ya incluso antes de quedarnos embarazadas. En el momento en que una mujer se plantea la maternidad, ya empieza a elaborar un proceso psicológico y un proceso de adaptación, ¿qué ocurre? Que en ese proceso de cambio, hasta hace unos años se decía que el embarazo protegía frente a las enfermedades y a los trastornos mentales. Hoy día sabemos que sí que te ponen una vulnerabilidad. ¿Y por qué te ponen una vulnerabilidad? ¿Por qué nos pone a las mujeres en una situación de vulnerabilidad? Porque una de las primeras cosas que hacemos de manera inconsciente es revisarnos. Y nos revisamos, y lo peor de todo es que no nos revisamos a nosotras, sino que nos revisamos en relación a, ¿no? Y nos revisamos en relación a nuestra madre, a cómo hemos sido maternadas, y nos revisamos en cuanto a nuestra infancia, en cuanto a nuestro apego. Si todo ha ido bien, ya está, ¿no? Estoy en una situación de protección. Pero si yo en toda esa revisión veo que hay algo que no ha ido bien, y empiezan a aflorar conflictos que he tenido yo en mi infancia, empiezan a aflorar conflictos inconscientes, ya no todo va a ir bien. De tal manera que incluso hay mujeres que en esa revisión que hacen de manera inconsciente, cuando ven que no han sido bien maternadas, ¿no? Nosotros en psicología hablamos más que de maternidad, del proceso de maternaje, ¿no? Que es el proceso de hacer que, de traer a la vida a tu hijo, de criarlo, de protegerlo y de cuidarlo, ¿no? Y cuando vemos que como nos han maternado a nosotros, hay algo ahí que hay algo que patina demasiado. A veces hay mujeres que incluso llegan a rechazar tanto al bebé que llegan incluso a pensar en interrumpir su embarazo, porque no se sienten capacitadas. La mujer cuando está embarazada va a pasar por todos esos procesos donde va a iniciar ese rol materno y lo va a iniciar desde el principio y va a ir atravesando por una serie de cambios, ¿no? Durante el embarazo. Va a pasar desde una fase un poco de con cuidadito, ¿no? Que estoy ahí incluso con miedo, ¿no? Aquellos famosos, hasta los 3 meses no se dice, que hoy día no es así, pero sí que es cierto que hasta que no ves esa primera ecografía estás ahí como, bueno, vamos a ver si se queda, si no se queda, ¿no? La frase de si se queda, ¿no? Y por ilusión, hasta pasar a una fase de que ya estoy como muy exultante, muy segura, muy tranquila, y hacia el final del embarazo vuelvo a pasar otra vez por miedo, por inseguridad, por, bueno, ¿cómo va a ir esto? ¿Van a hacer ya? ¿Cómo va a ser el parto? Y todo esto. Además de empezar a iniciar esas funciones de maternaje, de verme como madre, me reviso a mí cómo he sido como hija, cómo ha sido mi madre conmigo y cómo seré yo con mi madre y qué es lo que va a ser ese hijo. Una cosa muy curiosa que nos ocurre a las mujeres embarazadas es que desde que nos quedamos embarazadas ya imaginamos al bebé, ¿sí o no? ¿Sí o no? Las que ya sois madres no empezáis a hacer ahí como una imagen, ¿no? En muchas ocasiones de cómo será ese bebé, ¿no? De, bueno, y será y no será. Hay algunas que incluso ya lo colocan ya en la universidad casi, ¿no? O sea, ya han imaginado al bebé ahí a un tal. Luego pasa una cosa muy simpática, que es que el que viene ya no tiene nada que ver, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero bueno, es un proceso que vamos haciendo para irnos adaptando a ese bebé que van a hacer y para irnos adaptando en ese rol de madre. Pero ¿qué pasa? Que no solo me voy a adaptar yo como mujer en ese proceso, que he pasado de ser yo a ser yo y que va a ser una yo que va a tener algo allí, sino que por encima he dejado de ser yo, la yo individual, pareja de, a ser la yo que era hija, pero ahora voy a ser madre y que además de pareja voy a ser la madre de tu hijo y fijaros, o sea, y socialmente me ven diferente, porque me van a ver diferente de cuando yo era una mujer que no era madre a cuando me veo de madre, ¿no? Y luego hay por encima otra personita por ahí que también se tiene que adaptar, que es el que nace, ¿no? Porque ese también se tiene que adaptar a la vida extrauterina, a estar fuera de mamá y tengo que recibir una estimulación y ahí es donde es tan importante el vínculo, ¿no? Lo que nos dicen muchos autores, ¿vale? Es que el embarazo es una crisis vital y hay autores que incluso hablan es como las crisis de las adolescencias, ¿no? Porque da un giro tu vida, ¿no? Y pasas como en un rollo montaña rusa, ¿no? Estás con unos cambios de humor a veces que están ahí, esas hormonas están ahí, pero las hormonas no son culpables de todo. La psique también es culpable de muchas cosas, ¿no? Y las madres pasan por lo que es un estado que Winnicott, que era un
un psicólogo de hace muchísimos años, pero sigue vigente ese presupuesto, dice que pasan por un estado en esa adaptación a la maternidad cuasi esquizoide, ¿no? Porque es como que de pronto toda su vida se centra un poco en cómo van a preparar todo eso sin que sean conscientes de qué está haciendo. Parece que su reactividad emocional está como muy centrada en otras cosas, ¿no? En otras cosas, no en la vida diaria, sino en todo ese proceso de maternidad que están viviendo. Y es muy curioso porque diríamos, es como un estado esquizoide. Un estado esquizoide es que estás para allá de todo. Pero realmente es sano, o sea, ocurre en una mujer sana, porque luego al tiempo de que ha nacido el bebé hay muchas cosas que se te olvidan. O sea, te olvidas de cómo estabas casi para allá, por decirlo de alguna manera, que no te centrabas en las cosas. Hablamos también de la transparencia psíquica. ¿Qué es lo que hace la madre? Se centra un montón en determinadas emociones, en determinados pensamientos y en su yo interno, en lo que ella ha vivido, ¿no? En su proceso de crianza. Y empieza a desarrollar ese nacimiento de la madre, ¿no? Que le decimos, vamos pasando por distintas etapas y nos vamos construyendo como madres. Y esto es un proceso que, si lo pensamos, es la caña, ¿no? Es como muy complejo todo esto que va pasando. Y sí que es cierto que me puede poner en una situación de vulnerabilidad, porque además yo voy viviendo todo este procesito mío ahí, ¿no? Yo con mis cositas pensando, remodelando y reintegrando, pero además estoy en una exigencia social, porque a las madres se les exige, se les sigue exigiendo y casi, yo diría que hasta se les exige más, ¿no? Que a la mujer de por sí se le exige un montón de cosas y a la madre se le exige más, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que os estaba yo diciendo antes. Sí que pueden tener lugar trastornos mentales en el embarazo. Ya en el embarazo. De hecho, cuando hablamos de la depresión posparto, normalmente solemos pensar, no, la depresión posparto se produce después del embarazo. Bueno, pues ahora sabemos que en un porcentaje muy alto la depresión realmente es perinatal, se produce ya en el final del segundo trimestre y en el tercer trimestre del embarazo. Hay señales, hay lo que llamamos pródromos, empiezan a aparecer ahí como unas señalitas de alerta, de como que estoy como muy triste, como con muchas ganas, como muy cansada, no tengo ilusión, y eso ya a veces nos puede estar diciendo cositas, ¿vale? ¿Y qué ocurre con los trastornos mentales? ¿Por qué es tan importante, ¿no?, hablar de esto y pensar en la embarazada sana, no en la embarazada enferma, a la que le tenemos que hacer un escáner ahí continuo de lo del azúcar, lo de ver si, no, la ecografía es para ver que todo vaya bien, el no sé qué es para ver que todo vaya bien, ¿no? Lo normal vamos a ver que todo va bien, ¿no? ¿Por qué son tan importantes? Porque todos estos trastornos mentales que se producen en el embarazo se asocian, fijaros, ¿no?, con cosas tan importantes como el hecho de que la ansiedad se ha demostrado que hace que los niños, o sea, que en trastornos francos de ansiedad los bebés pueden nacer de manera prematura y con bajo peso al nacer, ¿vale? Sabemos que hay alteraciones en el vínculo en la madre y el hijo, hay alteraciones en el neurodesarrollo. Trastornos de ansiedad mantenidos durante el embarazo y trastornos de depresión posparto pueden hacer que el desarrollo de ese bebé y trastornos depresivos durante el embarazo, el neurodesarrollo, hay un enlentecimiento en el desarrollo psicomotor, sabemos que hay un enlentecimiento y hay alteraciones cognitivas, se asocia, hay estudios que hablan de trastornos francos de ansiedad, pueden aparecer trastornos atencionales y de hiperactividad en los niños a partir de los 5 años, alteraciones del lenguaje, ¿no?, también pueden aparecer, o sea, realmente, cuando decía yo antes, la salud mental materna importa, ¿no?, que es la charla, y tanto que importa, porque ya no es solo lo que le va a afectar a la madre, es lo que le va a afectar al niño, ¿no? Es cierto que la mujer durante el embarazo sí que va a tener cierta ansiedad. Estamos en un estado, sobre todo cuando esto es algo nuevo. Y la ansiedad es una respuesta normal, ¿no? Siempre digo, el estrés, que siempre tiene tan mala fama, el estrés es bueno. El estrés es una respuesta para la acción. Entonces, el estrés a ciertos niveles es muy bueno. Yo tengo un cierto nivel de estrés, me va a preparar, me va a tener alerta y me va a hacer estar pendiente de las cosas. ¿Qué pasa? Que el estrés a veces sube y se convierte en distrés. Y ahí ya no es salutogénico, ahí ya no mueve mis recursos internos, sino que se convierte en algo ya que podríamos hablar de trastornos francos, de estrés, de ansiedad, ¿no? Pero hasta cierto punto, cuando estamos hablando del estrés bueno, pues ¿qué voy a hacer yo? Bueno, pues iré a mis controles prenatales, porque estaré preocupada de que todo se vaya desarrollando bien, pues me cuidaré, habrá cosas que, pues no beberé alcohol o no, porque sé que estas cosas van a hacerle mal a mi bebé, ¿no? Y lo que yo os decía antes, la montaña rusa, ¿no? Estoy bien, parece que estoy más tranquila, ahora parece que estoy súper eufórica, ahora de pronto bajo, hago un looping y vuelvo a estar bien y luego vuelvo a estar llorando por todas las esquinas. Bueno, pues eso es normal y eso es esperable.
Yo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que no es esperable? Lo que no es esperable es que estemos hablando de ansiedad en el embarazo. Lo que no es esperable es que hayan taquicardias, que haya disnea, que haya lo que le llamamos la hipermesis, ¿no? La hipermesis, ¿sabes? Esto de estar todo el rato con vómitos. Lo que no es esperable es que hayan demasiados dolores, ¿no? Cuando pasamos la barrera y llegamos a los trastornos de ansiedad, tanto un trastorno de ansiedad generalizada, que todos más o menos sabemos, ¿no? Pues las taquicardias, la sensación de ahogo, la sensación de angustia, o incluso otros tipos de trastornos de ansiedad, fobias. A veces durante el embarazo se produce una fobia muy específica, que es la tocofobia. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de la tocofobia. La tocofobia es el miedo al parto y a todo lo relacionado con el proceso de un parto y de un control ginecológico. Son mujeres que tienen auténtica angustia y miedo al momento de parir, pero auténtica angustia y miedo incluso a ir al ginecólogo, al que alguien las toque. La tocofobia es muy típica en mujeres que han sufrido abusos sexuales, por ejemplo, ¿vale? O en mujeres que han sufrido un trastorno de estrés postraumático en un parto anterior o algo así, ¿vale? Lo que yo os decía antes, pues la ansiedad en el embarazo va a afectar al desarrollo del bebé a varios niveles, incluso el momento en el que nace, al peso en el que nace, y sabemos que hay periodos críticos, que es de las 12 a las 22 semanas, niveles altos de cortisol, que son los que nos indicarían estrés, pues van a afectar al desarrollo neurológico del bebé. Además sabemos que hay una programación fetal, todo aquello que está ocurriendo en la madre, ¿no? Y los niveles hormonales van a pasar por la barrera placentaria del bebé y van a alterar el sistema límbico del bebé. Y luego después de la semana 32 también. Un trastorno que es poco conocido, se habla poco, entraría dentro de los trastornos de la ansiedad, que sería el trastorno obsesivo-compulsivo en el posparto, ¿vale? Es poco conocido, pero bueno, estamos hablando de una prevalencia de un 2,1 en el embarazo y un 2,4 después del parto, ¿vale? Bueno, no es una prevalencia tampoco ahí mínima, ¿vale? En las mujeres embarazadas el riesgo de tener un trastorno obsesivo-compulsivo es 2 veces mayor que en la población general, ¿vale? O sea que... Bien, y hablan de lo que se dicen que presentan fobias de impulsión, lo que tienen son miedos a hacerle daño al bebé y por eso tienen conductas de evitación. Hay casos donde se han confundido, por eso hablábamos tan importante un buen diagnóstico y una buena intervención, porque a veces los confunden con determinados trastornos depresivos posparto. La mujer tiene tanto miedo a hacerle algo daño al bebé y además es que imagina situaciones, pues es que lo estoy bañando y lo voy a ahogar. O es que, sí, o sea, cosas de este... Entonces no lo baño, no lo toco, ¿no? Es que me da la sensación de que voy a asomarme a la ventana y se me va a ir por la ventana para abajo. Entonces cierro las ventanas, ¿no? ¿Vale? Esto es una frase dicha por una paciente mía, ¿vale? Comprobaba que el horno estuviera apagado, que las ventanas estuvieran cerradas, me veía quemándolo o tirándolo por la ventana. No lo cogía porque tenía miedo de matarlo, ¿vale? Son pensamientos parásitos que están ahí, bla, 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 bla. Y claro, en el trastorno obsesivo-compulsivo normalmente no asociamos, ¿no? Lo de la compulsión de limpieza, que me van a venir los bichos a las manos, entonces me las estoy lavando continuamente. Estas madres también se lavan un montón para no infectar a sus hijos. Pero luego, por otro lado, como las obsesiones son de hacerle daño, ¿qué es lo que hacen? Evitan. ¿Qué es lo que está pasando con este bebé y esta mamá? ¿Dónde está el vínculo? Esta mamá no coge a su hijo, no lo mira, no está cerca de él porque tiene miedo. Entonces el vínculo ya se nos ha ido al garete. De hecho, hay trastornos de la vinculación en las mujeres muy importantes en estos casos, ¿no? Lo que es esperable, el maternity blues, la tristeza puerperal, ¿no? El baby blues, ¿no? ¿Sabéis? Todos hemos oído hablar de que las mujeres cuando han pasado un par de días que han parido lloran mucho. Lloran, están tristes, están como que se sienten incapaces, ¿no? Como que, ¡ay! Se me viene todo encima. Bueno, pues esto es normal, ¿vale? Cuando ocurre aproximadamente al 4.º día de parir y suele durar en torno a 2 o 3 semanas, es bastante normal por la caída hormonal, por el cambio que ha producido. Ahora está fuera, ¿sabes? O sea, ahora ya lo tengo aquí. Y ahora, bueno, luego hay un pensamiento también muchas veces de que antes aquí dentro era solo mío y ahora está aquí es de todo Dios, ¿no? Que ese también joroba bastante a algunas mamás. Ahora lo tengo que compartir y esto ya, ¿no? Y me siento a veces desbordada, ¿no? Fijaros que muchas veces también coincide, sobre todo con cómo eran las altas antes en los hospitales, que era cuando la madre, antes, ahora nos vamos al 2.º día de parir o a las 24 horas, ¿no? Pero antes se tardaban unos días más, ¿no? Y era como, y se quedaban en ese momento como, se sentían un poco más, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hago? Hay llantos, sentimientos de estoy decaída, a veces descansan mal, pero suele remitir solo
y se beneficia muy bien del apoyo de la familia, del apoyo social y del descanso, esas cosas que antes decía Marta, ¿no? Que no duermen en no sé cuántos meses o en casi 8 años tampoco lo hacen, ¿vale? Y creo que hay otro por ahí que tampoco, ¿no? Intensitos, ¿no? Vale. Lo que sí que no es esperable, sí es esperable que haya esa tristeza. Lo que nos dije antes, en torno al 80% de las mamás tienen un baby blues, ¿vale? No es patológico, o sea, lo vigilamos, pero lo que sí que no es esperable es una depresión posparto. No es esperable, pero no es rara. Os dije antes, entre un 15 y un 20% de las mujeres la tienen. ¿Qué ocurre con la depresión posparto? Pues que aquí hay sentimientos de una tristeza brutal, ¿vale? De un decaimiento brutal. El sueño. A veces hablan de que hay hipersomnia por el día e insomnio por la noche. Se quedan dormidas, pero tampoco dejaban de descansar, ¿vale? Cuando una mamá, ¿no?, en las consultas posparto, es que no duermo nada, pero y si tal, es que no consigo pegar ojo, piu, 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 alarmita saltando, ¿vale? Porque es una señal bastante importante. Alteraciones alimenticias, no se alimentan correctamente, a veces como que hacen atracones o dejan de comer absolutamente. A diferencia de la depresión normal, de la depresión en una no puérpera, donde estás como muy apagada, como muy tal, en la depresión posparto hay como mucha sensación de agitación interna, ¿no? O sea, estoy triste, pero están como muy por dentro, hay como mucha agitación. Hay mucha sintomatología, lo que decimos, sintomatología ansiosa reactiva. Estoy triste, pero aparecen esos estados como muy ansiosos, muy alterados. Hay muchísima incapacidad para decidir, o sea, no son capaces de tomar ningún tipo de decisión, ni en cuanto a ellas ni en cuanto al bebé. Y hay pensamientos de miedo al dañar al bebé en un 40% de los casos. Es que tengo miedo de que le puedo hacer daño al bebé. Por eso a veces se confunde con el TOC, con el trastorno obsesivo compulsivo, incluso con alguna psicosis puerperal, ¿vale? Bueno, suele aparecer a los 2 meses tras el parto y lo que os decía antes, ¿no? A veces hay en un 20 o un 30% de los casos sí que vemos síntomas mientras la mamá está embarazada que ya nos podrían estar diciendo, ojo, cuidado aquí. De hecho, lo que se aboga en otros países, y en España creo que se quiere implantar, es que ya se hagan como cribados, como controles ya durante el embarazo, ¿vale? Para ver cómo está el estado anímico de esa mamá. Incrementa en 4% el riesgo de suicidio, ¿vale? Es un 20% de las muertes que hay en mujeres en el posparto es por causas de depresiones, ¿vale? Es un número importante, ¿vale? Y bueno, sabemos que hay trastornos del vínculo, que es lo que ocurre, que las mamás, os decía antes, esa mamá que está triste, que está apagada, que no consigue ponerse, ¿qué va a hacer con su bebé también? Esa es la típica mamá de que el papá luego te cuenta, es que estoy yo todo el rato porque el bebé llora y no reacciona. O es que tengo que ir a coger al bebé porque igual lleva no sé cuánto rato y no le ha dado de comer, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces no hay ese contacto tan necesario que necesita el bebé para desarrollarse. Sabemos que cuando hay un mal vínculo al principio, en torno a los 4 meses, hay una etapa clave para el establecimiento del apego seguro. Sabemos que cuando esto aquí ha fallado, a la larga, esos bebés presentan más problemas para vincularse con otras personas, para desarrollar apegos seguros más adelante, ¿vale? 4 meses de vida es muy poquito, pero el bebé no se ha sentido con sus necesidades cubiertas. Aquí también os pongo una frase de una mamá. Tenía a mi bebé, ambas estábamos sanas, yo la deseaba más que a nada, no podía sentirme mal, no podía no quererla. ¿Qué clase de madre no quiere a su hijo? ¿Cómo iba a decir nada? ¿Qué iban a pensar de mí? ¿Por qué no acuden a consulta? Por esto. Estos son muchas veces los pensamientos que están ahí rondándolas. O sea, ¿cómo voy a decir que no lo quiero? ¿Cómo voy a decir que no lo aguanto? ¿Cómo voy a decir que me desespera? Pues lo vas a decir porque es que le pasa a un 20% de las mujeres, ¿vale? Y porque entonces es muy importante ahí en los controles postnatales que se hagan unas preguntitas claves que las hacen ellas, porque a nosotros no vienen de entrada, claro, primero van a ellas, ¿no? Unas preguntitas claves que nos ayuden a saber qué es lo que está sintiendo esa mamá, ¿no? La psicosis puerperal, sí que no es esperable, pero bueno, 1 a 2 de cada 1000 partos. Todos hemos oído alguna vez alguna noticia de madre mata a su bebé porque no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y en nuestro país ya es una asesina. Y en muchos casos esa mamá lo que tenía era una psicosis, ¿vale?
y esa mamá tenía delirios, tenía ideas delirantes y alucinaciones. Y fijaros lo que os digo allí, una de las mayores ideas delirantes es que que ese bebé no existe, que ese bebé no ha nacido, que ese bebé está poseído, que ese bebé no es el de ella, ¿vale? Que ella no tenía un bebé, sino que tenía un tumor. Son ideas que aparecen en estas mujeres, ¿vale? Y tienen un montón de alucinaciones auditivas y táctiles. Lo que os digo aquí, en torno al 20 al 50% de los casos de filicidios, de muertes de hijos, se producen por una psicosis puerperal. En nuestro país está contemplado como un delito, como es una asesina y tal. En otros países donde nos llevan un poquito de ventaja en salud mental, entre ellos Inglaterra, que os dije antes, se estudia como es una patología, y las psicosis puerperales se tratan además desde muy pronto, incluso tienen unidades de ingresos hospitalarios con el bebé, conjuntos con una supervisión muy grande, porque sabemos que en cualquier trastorno mental en el puerperio, si la madre no se la desvincula de su bebé, la mejoría va a ser mejor y más rápida. Aquí la salud mental, ya sabemos lo que hay con ella, ¿vale? Suele iniciarse de manera muy brusca y a veces al 10º día estas madres empiezan a como despertarse con pesadillas, sobreexcitadas, ¿no? Empiezan como muy alteradas, ¿no? Y empiezan a ya decir cosas como muy raras, ¿no? Es que este bebé mi hijo no llegó a nacer, o yo no tuve un hijo, es que me han robado el hijo, y este tipo de cosas ya nos estarían indicando que es posible que haya una psicosis. Y luego el trastorno de estrés postraumático en el parto. Os hablé antes de la tocofobia, ¿vale? Hay mujeres que, por determinadas circunstancias, por las que sean, viven su embarazo y su parto como un trauma, ¿vale? Hay veces que sí que es cierto que hay partos que, bueno, van muy bien y hay otros que no van tan bien, ¿no? Cuando hablamos del parto traumático es aquel en el que consideramos que hay un peligro, una amenaza para el bebé o para la mamá. ¿Qué ocurre con estas mamás? Tienen lo que sería el típico cuadro de estrés postraumático. A partir de unos meses después empiezan a aparecer flashbacks, empiezan a soñar con el momento, con lo que vivieron, empiezan a revivirlo de una manera bastante fuerte, ¿vale? Y empiezan a aparecer un montón de síntomas de que además solo hablan de esto, ¿sabes? Es como que necesitan todo el rato, son monotemáticas, ¿no? Están con el monotema hablando de esto y hablando de esto. Y llegan a sentir verdadera angustia cuando recuerdan el momento del parto y pueden llegar a desarrollar fobias bastante importantes, ¿no? Pues partos que han sido, pues que a lo mejor están desarrollándose muy lentamente y acaban con una cesárea de urgencia ahí como que todo muy loco y la mamá siente miedo, ¿no? Que el bebé se podía morir. Partos donde pues las han tratado mal, porque afortunadamente cada día está habiendo menos, pero habéis oído hablar de la violencia obstétrica, supongo. Pues es que existe, o sea, no la vamos a negar, existe, ¿no? Partos donde la mujer ha sido maltratada, ha sido infantilizada, se sienten a veces violadas incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecen estas secuelas, ¿no? A veces en estas personas que están aquí también hay trastornos de estrés postraumático por la vivencia de partos absolutamente traumáticos y de casos de violencia obstétrica, ¿vale? Y todo este conjunto de cosas vemos que en la madre tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias bastante importantes, son incapacitantes. Los trastornos mentales, vamos a decirle, o sea, realmente son incapacitantes, ¿no? No desarrollas tu vida de una forma normal. ¿Y cuánto vas a desarrollar tu maternidad de una manera normal cuando estás en una situación así, ¿no? Y, bueno, un poco las consecuencias, lo que decimos, pues puede predisponer a bajo peso al nacer, puede predisponer a partos prematuros, puede predisponer a complicaciones en el momento del parto, los partos estos que dicen que se bloquean, o sea, hay madres que disocian, se van a otro planeta, pero se van a otro planeta de forma insana, ¿no? ¿No? Es como que ya no están ahí. ¿Os acordáis cuando hablaba como un estado antes os decía, ¿no? Que a veces donde en el embarazo tienes ahí ese estado pseudoesquizoide donde disocias, ahí es sano, pero hay un punto a veces en el parto donde tú de alguna manera estás, pero estás, no, ¿sabes? Está ahí el cuerpo pariendo, ni siquiera está pariendo porque no es capaz de producirse el parto. Hay complicaciones obstétricas importantes, riesgos de aborto, sobre todo cuando hay trastornos de ansiedad al principio de embarazo, el riesgo de aborto se ve incrementado, ¿no? El establecimiento del vínculo. Si no hay un establecimiento de un vínculo con un bebé, ¿cómo va a ser ese apego? Y si no hay un apego seguro, ¿qué va a pasar con ese niño después? O sea, pensemos en un apego ansioso. Pensemos en un apego ambivalente, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese niño en su futuro? ¿A dónde me agarro? ¿A dónde voy? Y esto lo voy a ir arrastrando, ¿no? El gran problema además en esto es que muchas veces
permanecen sin tratar. A veces llegan trastornos depresivos. Hoy día sabemos que la depresión posparto no es en la 6ª semana, a veces es al año cuando aparece la depresión posparto. Os decía, a veces en el embarazo, pero a veces es al año. Pero es que a veces la mamá nos ha llegado 2 años después a consulta y resulta que todo se desencadenó en una depresión posparto. Imaginaros que estoy viviendo una depresión posparto durante 2 años y 6 meses. ¿Cómo llego a consulta? Ahí viene entonces el psiquiatra y dice, distimia. Y ya está, ¿no? Que es otra categoría diagnóstica y ya está. No, vete a dónde está esto, ¿no? A dónde está el origen, ¿vale? Lo que os decía antes, mayor prevalencia del TDA, de trastornos del lenguaje, de retrasos cognitivos y trastornos de conducta. Hablábamos antes, todo pasa por la placenta del bebé, ese sistema límbico se modifica, hay una reactividad emocional también como muy brutal y además no hay un cuidado mantenido, hay unas figuras intentando suplir. ¿Qué hace un niño muchas veces? Cuando no tengo el casito que me hace falta, la lío. Y si la lío, me hacen caso, ¿o no? ¿Vale? Serían secundarios y como respuesta, ¿no? ¿Y qué es lo importante? Pues un poco ¿por qué todo esto? Porque tenemos que atender a la prevención, tenemos que procurar que veamos a las mamás como que, lo que decía Marta, ¿no? Están en una situación de salud, pero que son vulnerables. Entonces vamos a mirarlas como un todo, ¿no? Desligar a una mujer en cuerpo y bueno, a cualquier ser humano en cuerpo y mente es un error muy grande, ¿no? A nivel sanitario. Y desligar a una mujer embarazada de cuerpo y mente ya es un error como que más grande todavía. Movernos desde un modelo salutogénico, que es un modelo donde yo tengo una serie de recursos internos que yo los voy a movilizar y voy a ver que todas estas cuestiones que me están ocurriendo son oportunidades para actuar, ¿no? Y para mover todo aquello que tengo. Pues vamos a procurar que todos esos recursos que hay, que la mamá los pueda utilizar, ¿vale? Y favorecer lo que decía, un poco enlazado con lo que decía antes Marta, ¿no? Si mi control de mi gestación va a ser en busca de la patología, ¿yo cómo voy a estar? ¿Ansioso o no? O sea, si yo voy a ver cómo... Bueno, es que lo del azúcar, ¿no? Varias pusimos así como una cara de... ¿no? Porque es que además ya estás en una situación de estrés, ya el azúcar te va a dar más alta, solamente por ese hecho, porque es así, ya tus valores de glucosa en sangre van a ser más altos, porque estás ansiosa por la prueba, ¿no? Y además sabe mal, por mucho que te digan, sabe a mandarina, una mierda, no sabe a mandarina, eso no es así, la verdad que no sabe a mandarina, están diciéndome por ahí que no sabe a mandarina. No, es que está fresquito de la nevera, sí, tu madre también, ¿no? Sí, a mí era lo mismo, es que está fresquito, sí, ya, vale, genial. Ver a la mujer embarazada como un conjunto y cuidarla allí, ¿no? Y favorecer el vínculo pre y postnatal y favorecer espacios, ¿vale? Favorecer espacios donde la mujer embarazada o la mujer puérpera pueda decir las cosas, pueda compartirlas, los grupos de madres, los grupos de trabajo en el embarazo, los grupos de trabajo en el posparto, pues son importantes y son necesarios, los grupos de lactancia. Nos decía antes, la lactancia materna es un factor protector frente a los trastornos depresivos, aunque hay unos estudios últimamente que nos vienen hablando de que a veces la lactancia materna puede aumentar el riesgo de depresión en casos donde la lactancia está siendo muy dificultosa, ¿vale? Sin un adecuado soporte y apoyo, la madre puede entrar justo en el estado contrario, incluso al sentirse presionada por tener que dar el pecho, ¿no? Que ahora hay un poco la doble vertiente, ¿no? Pero que sigue estando en la falta de soporte. Sigue estando en la falta de soporte, obviamente que sí, pero bueno, que se está observando, ¿vale? Sí que sabemos que cuando se producen inflamaciones y mastitis y cosas, se aumentan las citoquinas proinflamatorias en el cerebro y estos nos predisponen a trastornos, o sea, aumentan nuestros casos de depresión porque están ahí presentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ir controlando un poco todo mucho, ¿no? Pero que hay que cuidar la salud mental de las madres, ¿no? Y creo que con lo que os hemos contado queda bastante claro. Y eso es cuestión también de todos, ¿vale? Porque lo que tampoco podemos mirar, ¿no? Que esa mamá que acaba de salir del hospital, que vamos a ver, las que hemos sido madres aquí, ¿cómo estábamos los primeros días? Es como, ostras, me duché. ¡Lo conseguí! ¡Me duché! ¡Qué guay! No, estábamos con los pelos así, estábamos tal... Pero no, ¿cómo son las que salen en las revistas? ¿No?
Y parece que eso es lo que queremos, además, que salgan así divinas de la muerte, preciosas, maravillosas, y que por encima vuelvan a hacer todo lo que estaban haciendo antes, cuidando a un bebé. Entonces, ¿qué va a pasar con esa mamá? O sea, no las estamos cuidando tampoco como sociedad, ¿no? Y que si una mamá tiene una enfermedad mental, un trastorno mental, pues es algo que lo habéis visto, estamos hablando de unos porcentajes muy amplios, con lo cual no es deseable, no es del todo esperable, pero sí entraría en la línea de lo que podría ocurrir. Y ya para acabar, me gusta quedarme con esta frase de Sue Gertaz que dice que favoreciendo el vínculo entre la madre y bebé, favorecer el vínculo entre la madre y el bebé es la forma más económica y menos dolorosa para promover la salud mental y prevenir tratamientos en la edad adulta. Es de una simplicidad asombrosa. Y por nosotras, si queréis hacer preguntas o algo, estamos. Está todo claro. Nada. Los trastornos, si por ejemplo en el primer embarazo no tienes ninguno, en un segundo o en un tercer embarazo podrían salir. Podrían aparecer. Sí sabemos que si en un primer embarazo has tenido uno, aumenta la probabilidad y el riesgo de que aparezca en el segundo. De hecho, hay que hacer más control. Pero puede no haber un trastorno. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad está muchas veces modulados por factores externos. A veces nos ocurren cosas en la vida y a veces lo que nos ocurre es muy estresante. Entonces pueden aparecer trastornos de ansiedad, pero también pueden aparecer sin que... Hay menos riesgo de que aparezcan, pero podrían aparecer. Bueno, tener ya un hijo ya es más estresante. Sí, ya de entrada sí. Pero estás más corta. Y dijo en el segundo y en el tercero. Quiero decir que en el tercero tiene que ser más estresante aún. Ahí explicamos muy bien todo. Que muy bien, sí. Estaba pensando yo en la parte en el puerperio, ¿no? En la parte en la que la mujer es embarazada. Estaba a cuento de la última amiga mía que parió, no tuvo trillizas. Eso es un factor predisponente al estrés. Y le decía yo que estarás deseando que nazcan y me decían, pues no, porque su miedo era, ahora me cuidan tanto que en cuanto nazcan, para mí no va a quedar nada, son 3. Y realmente eso es yo creo que un factor ya importante, ¿no? Lo con la que te ves, porque claro, la atención toda se desvía y puedes estar padeciendo o teniendo necesidades sin cubrir o lo que sea, pero muchas veces ya no es que no lo vea la matrona, es que no se ve ni en tu entorno. Pues eso, el simplificarlo, venga, mujer, hombre, bueno, que no es para tanto, que... pero si te ayudan, si te ayudan. Claro, es que bueno, esa nosotros lo decimos mucho el sentir. Las mamás, de hecho, se vuelven muy invisibles en el momento en que han parido. Son muy visibles cuando están embarazadas, son muy invisibles cuando han parido, ¿no? Claro, que muchas veces cuando se ataja el problema es un problemón, es un problemita. Claro. Y además muchas veces sí que, bueno, yo no hablé aquí no hablé demasiado del duelo perinatal, ¿no? Pero en relación con las depresiones y con el duelo siempre a la mujer se le sobrecarga porque se le dice no es para tanto, venga adelante, venga, si otras antes han podido, ¿no vas a poder tú? ¿No? Y sí que eso muchas veces se agrava y porque además no hay esa mirada, ¿no? Es enseguida como una de las cosas que hay es el espacio, bueno, así siendo muy vulgar, ¿no? El espabila, coño, no, venga, para adelante, ¿no? ¿Qué tal? Pero yo creo que eso ya es de cultura en cuanto a la depresión general. O sea, la depresión postparto es un tipo y la depresión en general hay incultura. O sea, la gente cree que es por qué no quieres. Por mimo, ¿sabes? O algo así. Hace poco me enteré de una chica que se suicidó. Se me pusieron los pelos, por eso a lo mejor yo creo que estoy sensible con el tema del entonces. Que tenía 2 niños pequeños, uno de meses y otro de 2 años. Y arrastraba la que se tiró del puente desde Asturias. La del puente, la que se tiró desde la autovía en Asturias. No, una chica, aparte de amiga de mi primo, en Zaragoza, de un cuarto, se lanzó. O sea, una muerte agresiva, además, ¿sabes? Y mi sentimiento era cómo se ha tenido que sentir para tener, o sea, cómo ha tenido que estar de mal, ¿sabes? Y sin alarmas, porque si una persona que está así de mal, pues se supone que tu entorno muchas debería veces estar... Pero es que se callan, y en el caso de la depresión postparto se callan. Antes tú hablabas, ¿no?, del riesgo, sí ha sido, pero muchas veces sí que es cierto que hay una depresión postparto no tratada en el primer embarazo, hay un segundo embarazo, hay una mayor predisposición, eso se agrava, no se trata, no se cuida, no se ve, y a veces luego se producen, en el caso de las depresiones, lo que le llamamos el suicidio por compasión. ¿Os acordáis ahí atrás una chica que se había tirado por la ventana con sus hijos?
Eso es un suicidio por compasión. El mundo es tan desastroso, yo soy tan desastrosa, todo es tan desastroso que acabo con vosotros para quitaros toda esta carga encima. Muchas veces. Por eso hay unas líneas muy sutiles en salud mental perinatal entre el TOC, la psicosis, la depresión posparto, ¿no? Y a veces sí que se produce esto, ¿no? Pues es importante, o sea, preguntar, pero estar dispuesta a escuchar. Es lo que te iba a decir yo. O sea, Pregunta, si yo pero pregunto, quédate. pero no estoy dispuesta a escuchar, ¿y cómo estás? Bueno, es que estoy fatal. Buah, mujer, ¿cómo vas a estar mal? Pues tienes un bebé, pero mira qué tal. No estoy dispuesta a escuchar. ¿Y por qué? O sea, saca de ahí, ¿por qué estás mal? Y que, pues, o sea, validar eso que estás sintiendo, porque es que si no, de nada me sirve preguntarle. ¿Y cómo y dónde? La mamá que os había puesto ahí, ¿no? De que tenía miedo del horno y de las ventanas. Esta mamá, cuando vino a consulta, me dice, ¿sabes qué pasa? Es que yo estaba yendo a unos talleres de Medrar a Par, creo que me dijo que se llamaban, unos talleres que se hacían para estimulación de bebés y todo esto, que eran de la Junta o de algo así. Claro, la monitora nos dice, ¿y cómo vamos de la depresión posparto? Y claro, yo bajé la cabeza, me sentí chiquitita, llegué a mi casa y me eché a llorar, porque yo iba fatal. Pero ¿cómo lo iba a decir ahí? O sea, ¿cómo puedes decir a un grupo de 5 mamás, ¿cómo vamos de la depresión posparto? Chicas, ¿eh? ¿Alguien la tiene? O sea, a ver, ¿quién crees que te va a contestar que sí? Y es más, ni siquiera delante de todas las mamás. ¿Quién se va a acercar a ti después cuando tú lo has preguntado tan alegremente? Porque no confío en ti. O sea, tú me has preguntado esto como si fuese una risa, Como ¿no? esperando que te digan que bien. Claro, yo creo que es que si alguna le llega a decir, sí, la otra sale por patas, o sea, se iba corriendo, ¿no? Pero claro, y fue una chica que tardó, Tardó en ir a pedir terapia. Fue una chica que llamó un día un domingo por la noche. Ah, ya me acuerdo. ¿No te acuerdas? Llamó un domingo por la noche desesperada, ya porque se estaba viendo con un incendio en su casa. Pero ¿cómo va a ser la depresión postparto? ¿Vale? Luego hay una segunda parte también, ¿no? Que es que hay una depresión, una psicosis diagnosticada y entonces, bueno, pues está la mamá muy mal, entonces haces una derivación a psiquiatría y entonces el psiquiatra viene y dice que te va a dar tal medicación y tienes que dejar de darle la teta al bebé y la mamá te dice, pero si es lo único que me está manteniendo unida a mi bebé. O sea, y luego tú coges y le mandas así un capítulo muy interesante, ¿no? Con todos los fármacos y enlaces a lactancia.org, al psiquiatra y tal, pero tú no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Entonces, bueno, que nos queda mucho por hacer, porque luego hay mamás que muchas veces sí que te lo dicen, ¿no? Esta misma mamá me dieron la sertralina y yo busqué y la sertralina era compatible y a mí lo único que me tenía juntita a mi bebé, ¿te acuerdas que además habíamos estado un día Marta y yo por teléfono, las dos ahí súper cabreadas, desesperadas en ver qué era cómo podíamos gestionar ahí con la psiquiatra, ¿no? Y era lo único que podía hacer. Y luego me decía, ¿sabes qué hago? Escondidas, me meto en la bañera con el bebé y lo pongo aquí. Entonces hace... Y yo ya me quedo feliz. Que una mamá tenga que hacer eso y sentirse como que está pasando droga al bebé, ¿sabes? O sea, es como estoy... Sí, porque es que la sensación es como de que estoy haciendo algo súper prohibido. Es que... Y queremos que mejoren si les estamos poniendo más baches. Las que estéis así. Lactancia.org. Salen todos los medicamentos compatibles si vais a dar lactancia materna. Digo. Compatibles con la lactancia. Con la lactancia. No con el embarazo. No con el embarazo. Digo, por si pensáis en la lactancia materna, no, porque es que luego es como, esto no puede ser, esto no. La mayor parte de los medicamentos son compatibles y si no tienen una alternativa. Es raro que tenga que ser solo ese y que no tenga una alternativa compatible. Yo recuerdo una mujer que en un grupo de posparto le habían preguntado, o sea, estaba embarazada, le habían preguntado ¿qué es el primero? Y ella dijo, no, es el segundo. Ah, bueno, qué bien, ¿no? Y bueno, le preguntaron que cuánto tiempo tenía el otro y dijo, es que el otro se murió. Y dice, y a partir de ese momento me sentí una apestada. O sea, el resto de las embarazadas, ninguna se acercaba a mí y tal. Bueno, y que, claro, en el momento sí que, pero, ¿y qué pasa? O sea, ¿pero y cómo? Y entonces, quien llevaba el grupo dijo, bueno,
Pero esas son cosas que tampoco tienen tanta importancia, que eso casi nunca pasa, ¿no? Y claro, o sea, ella se quedó muerta. Es que, claro, o sea, a mí me pasó. ¿Sabéis qué pasa? Que la estadística Tiene mucha importancia para mí que me pasó, ¿no? No sabe cómo tratarlo, dice mejor. Claro. Mejor me callo. Es que la estadística tiene un problema muy gordo, ¿no? Yo os decía antes, un 20%, pero es que a la que le toca el 100%. ¿Sabes? Es el rollo que tiene la estadística, ¿no? Que nos gusta mucho decir 1, 2 de cada 1000. Ya, que yo he sido el 100%. O sea, como sociedad tenemos que estar Un 20% es una animalada. acostumbrados a preguntar y estar dispuestos a escuchar la respuesta que a lo mejor no queremos oír. ¿Vale? Esto es lo que nos corresponde como sociedad. Y quizá yo entiendo que aquellas embarazadas lo que menos querían, evidentemente, era relación. O sea, porque es un shock para ellas. Claro, no, y es una negación. protección que ellas también se tienen que poner. Pero quien lleva el grupo sí debería haber reconducido eso. Evidentemente, eliminar estrés para las compañeras, pero no decir que eso no tiene importancia porque casi nunca pasa. Porque es que a la que le había pasado sí la había Pero pasado. volvemos a lo mismo, es invisibilizar lo que no nos gusta para... Lo que no se ve no duele. Para pretender que no está ahí, ¿no? Entonces luego a alguna de esas mamás, si le ocurre lo mismo, hubiera agradecido saber alguito de... Bueno, de eso. Es una cosa que también nosotras, por ejemplo, cuando hacemos los talleres, siempre hablamos de todo esto. Hombre, obviamente no profundizamos un montón, pero siempre hablamos, porque una de las cosas que te dicen muchas veces las mamás es: a mí nadie me contó que esto era así. El nenuco, ¿no?, del que hablábamos antes, Bea y yo, ¿no? El nenuco no existe. Existe, sí, en la juguetería, pero el que yo me traigo a casa no es un nenuco, ¿no? Y hay cosas que hay que hablarlas, aunque someramente, sin entrar a más, pero que está bien hablarlas para que las mamás ya tengan ahí un recurso, ¿no? Nosotras siempre decimos que los grupos son muy buenos, pero sabiendo quién está en los grupos, ¿no? Porque a veces sí que nos encontramos que ves grupos de lactancia, por ejemplo, que siempre los aconsejamos, incluso yo, lo sabes, que yo muchas veces a mamás en el embarazo les digo: oh, pues hay un grupo, y ya voy ahí yo diciéndoles que existen. Son muy buenos, pero a veces son muy peligrosos. Porque los grupos están formados por personas. Y hay personas muy osadas. Todo se ha dicho. Y hay quien juega a ser matrona y tratar una mastitis cuando es asesora de lactancia sin ser sanitaria. Y hay quien juega a ser psicóloga y abordar una depresión cuando no es psicóloga, sino que es... Entonces, bueno, los grupos están bien, pero... animamos a las mamás que compartan, pero sí que es cierto y es muy bueno tener esa red de apoyo, ¿no? Criar en lo que esa frase que a mí no me acaba de gustar porque está muy manoseada y muy manida, ¿no? Esto de criar en tribu, ¿no? Que lo digo que no me gusta porque está como ya está todo manoseado y ahora se dice el apego en la tribu y además se desprestigia porque con apego criamos todos. Sí. A veces unos criamos con apego que va fatal, ¿no? Con un apego inseguro que te mueres, pero criamos con apego. El apego lo tenemos, ahora a ver cuál tenemos, ¿no? Pero sí ese soporte, ¿no? Esa base detrás de, oye, pues es que me he despertado llorando y miraba para el bebé y me sentía que no podía con esto y el otro dice, a mí, así de veces, vale, bien, entonces claro, no es estoy... no funciona el grupo al final, es darte apoyo y ver que no eres anormal, que lo que te está pasando le pasa a la gente, o sea. Tengo una amiga que tuvo un hijo mucho antes de que lo tuviéramos la mayoría y ahora cuando me escuchaba a mí, ¿no?, con los míos, dijo: hoy me tuve que duchar una parte y luego la otra parte, con el niño en un lado, el niño en el otro, o le pongo un plástico al niño y me ducho porque hay días que es imposible, o no puedo ir a mear desde hace no sé cuántas horas. Y me decía: ¿y yo por qué cuando tuve a mi hijo nadie me lo decía? Y yo me sentía fatal, tenía ganas de llorar, de tirarlo por la ventana. Y le preguntabas a todo el mundo y, más bien con mi niño, una maravilla, las veías peinadas, arregladas. O peor, ¿no? Yo conozco el caso de una chica que cuando tuvo la primera, no sé si llegó a diagnóstico, no tuvo, pero a saber, ¿sabes? Eso, tiene la habilidad emocional, esta propia y tal, le dijo a su madre: mira, es que me siento fatal, esto es normal, madre de 6, ¿eh? Pues no es normal. Su madre, pero claro, no es normal. Se lo dice una madre que la ha criado un apego de negación, de esto no existe, ¿sabes?
Es que, claro. O que a lo mejor, o sea, no digo que, pero a lo mejor ya no recordaba cómo había sido. ¿Os acordáis cuando os hablaba yo, ¿no? de lo que nos decía Winnicott? Realmente se nos olvida. Y sí, se nos olvida por algo, ¿eh? Porque si no, no repetiríamos. Más entero, yo estoy convencida. Bueno, yo soy familia de 9. Sí. Estoy convencida de que mi madre hubo etapas de su vida que las ha tenido que vivir en shock permanente. No hay otra manera. Primero por cómo los recuerdos, cómo los tiene, y segundo porque es que imagínate, uno de 7, uno de 6, uno de 5, uno de 4, tal, una barriga. Es que estás saliendo de una preñez para estar en otra, o sea, estás... ¿En qué momento te paras tú a decir cómo me siento? No te sientes. No te paras, por si acaso. No puedes. No te sientes, vives. Entonces, claro. Para esas mujeres que lo vivieron así la maternidad, el ahora hablar de sentimientos o de cómo se siente una madre, pues es como cuento chino mismo. Entonces es duro. Porque hay como una brecha ahí generacional, ¿sabes? De lo cómo típico de decir, abordar comerte las el plato cosas. de comida caliente. Wow. O de seguido. O de seguido. Sí, de no empezar al desayuno y acabar a la cena. ¿No? Que para ellas eso era casi normal, porque igual iban picando cositas, ¿no? Ahí tal. Ay, nosotras, en cambio, decimos, vamos a comer un plato de comida caliente, ¿no? Yo, sin embargo, tengo uno de 13 años y le di el pecho hasta el año y medio. Y yo, cuando iba a duchar, llevaba la maquita, lo ponía en el cuarto de baño conmigo, yo me duchaba, más bien que tal, y él allí mirando. Pero llevabas la maquita y lo tenías en el baño. Sí, en el baño. Ya está. La comida caliente la tenía él, lo tenía que poner la teta, para que estuviera tranquilo, y él estaba con la teta y yo estaba comiendo. Sí, yo también, pero todo el rato encima. Sí. Eso Tienes que llevar de la película, de estar cenando con una vez con tu marido y el niño que Eso es duerma mentira. 20 horas. Y los segundos vienen de casualidad, ¿sabes? De ahí un día que hubo una carambola, o sea, no. Y después de estar trabajando en casa, porque yo trabajaba desde el ordenador en casa, y con él en la teta, y yo con el ordenador. Sí, o estar planchando con la niña en el fular a la espalda, o Hacer estar... las camas con el niño colgado así hacia abajo, porque si no estaba llorando, bueno. Pues así. Pero bueno, te vas Y es que eso es ser mamá. a mí nadie me lo contó, pero yo tiré para adelante. Yo miraba cómo hacer. No, pero luego están las madres de nuestra generación que te dicen, pero es que yo tu edad tenía 3 o algo así, ¿sabes? Como, es lo normal, aguántate, es lo que hay. Y entonces, claro, necesitas el apoyo de que es normal que te sientas agobiada. O sea, es normal, ha cambiado tu vida. O sea, estabas sola con otra persona y ahora... Pero lo peor es al principio solamente. Y más si es pecho. Si es pecho, Luego es... llevas para casa y... Ya tu mano es tu mano, es el bebé, es tu mano. Llévatelo a todos los lados, 24 horas seguidas. No tienes otra. Que es muy gratificante la lactancia materna, pero es sacrificada. Para mí fue sacrificada. El mío tomaba cada 4 horas y por la noche no despertaba. Como si fuera un biberón. Y el niño el primer mes me engordó 1,750 kg. Me decían, tú tienes aquí leche condensada, tenía leche normal. Y el niño no despertaba, yo podía salir tranquilamente 4 horas, que era lo que tardaba él en despertarse, para tomar el pecho. Si quería lo llevaba conmigo, si no lo dejaba en casa y tenía que hacer recados, no tenía problema de nada. O si no lo llevaba conmigo y le daba la teta, que a mí me daba igual dársela en el parque que... Pero tú sabes que no eres, no es lo habitual, ¿no? Pues O sea, no, yo me parece que así en el grupo le digo igual. que, bueno, eres la envidia y el odio de todas, El mío de la era mayoría. pasado, O sea, que no te No asustes es lo si lo que habitual. viene No, si el que viene ahora no hace lo mismo que él, le quito el pecho, pero ya. Y igual a lo mejor o sea, te pide igual que si fuese con pecho, ¿eh? Sí. Ya, pero... ahora ya Yo fui a hacer hoy una no visita trabajaba, y de ahora- un bebé que toma Fuera. biberón por, bueno, circunstancias circunstancias. Tenía que haber ido a la psicóloga durante el embarazo, pero no fue, y yo creo que tiene que ir ahora, pero la mamá se resiste a ir, pero ahí hay mucho que arañar. Y me decía, es que claro, le doy el biberón cada 2 horas y yo le preparo el biberón de 90, pero no se toma 90, a lo mejor se toma 40 o 50. Digo, bueno, pues sale 40 o 50. Claro, pero es que antes de las 3 horas me pide, le das antes de las 3 horas, pero es que a veces es a la hora y media o 2 horas. Vale, pues le das y es de biberón. Sí, es que la lactancia Pero con bueno, biberón no también solo es a a la demanda. madre o a tu hermana
un momento también dado. esa demanda, entonces. Pero si no está con la teta cada hora, no. Cada 10 minutos, ¿qué te parece? Y cuando ya empiezan ahí ya que ya dicen, ¿y si hago así? Entonces abro. Si lo ponen en la calle, ¿qué ¡Da tal? igual! Porque se les entrega un paquete de seguro, ¿qué tal? Bien. Y en la playa, el que venía andando en la playa y directamente era más fácil aún, me faltaba el bikini. Si la echaba yo ahí. Bueno, fíjate, pero en la playa hay muchas mujeres en topless, pero nos asusta menos, ¿no? Se va menos la vista, ¿no? A ver a la chica que está en el topless que a la chica que está dando la teta, ¿no? A nosotros no lo vemos normal, pero sí que llama más la atención, ¿no? Pero bueno. Yo creo que también, volviendo un poco a esto, que la expectativa de lo que es la maternidad en sí también puede tener que ver con los índices estos que hablábamos. Sí, a ver, hay una expectativa de que la maternidad es algo idílico y maravilloso y precioso y que las madres, ¿no?, van corriendo por prados de unicornios. Claro, o sea, el choque con la realidad luego es muy... Y luego también la propia mujer, ¿no?, cuando decíamos... muchas, un porcentaje altísimo de mujeres sí que van elaborando ese bebé que creen que van a tener, ¿no? Y ese bebé está mediado por lo que a ti te han enseñado. Y realmente estas cosas no se hablan, ¿no? O sea, de las depresiones, de los bebés, pues aquí lo estamos diciendo, pero de los bebés que te toman teta cada 10 minutos, de los bebés llorones, que son la mayoría, de los bebés que demandan, porque los bebés demandan, pues eso no te lo cuentan, ¿no? Y tú te vas elaborando ahí tu idea y luego viene y resulta que es todo lo contrario, ¿no? Y luego, capítulo aparte también, tu relación con tu pareja, cómo se modifica, que también es otro capítulo aparte, porque los hay que incluso tienen celos del bebé, pues los hay, ¿no? Y como de pronto ya lo ves de otra manera tú a él y él a ti, ¿no? El otro día tenía una paciente que me decía que llevaba, yo no sé si me dijo 1 año y medio, sin tener relaciones con el marido, porque el marido presenció el parto. Dijo que después de ver eso no la volvió a tocar más en la vida, ¿no? Os estáis riendo, pero es verdad, está fatal ella, o sea, está... Dice, Lo peor está ella, me parece. no, está ella está... No, pero ella está malita de lo suyo, a ver si me entiendes, ¿sabes? O sea... Y dices que no te he vuelto a ver nunca más, no te puedo ver nunca más de otra manera. Él está para allá, o sea, No, hombre, él también tiene que venir a consulta, ¿no? Pero a veces estas cosas ocurren. Él tiene que hacérselo mirar. Él tiene que hacérselo mirar, pero a veces hay cosas de estas raras y fíjate, y ocurren, y te encuentras con eso. Claro, tú luego dices, igual era bien que tu marido te acompañara a consultar, él dice que no sé qué, pero tendría, yo claro, sí, ¿no? Tendría. Es que lo vio así de frente, le decía, es que lo vi de frente, ya, vale, como si lo ves de medio lado, ¿sabes? O sea, Se imagina un niño así. y también te imaginas, claro, y luego sí que es cierto que tú te vas imaginando una serie de cosas que luego no se cumplen. O sea, hay un montón de expectativas, ¿no? Y de cómo... Sí. Ves a la princesa no sé de dónde, saliendo recién parida, de hace 1 hora, peinada, maquillada, sin apenas barriga, con el bebé. La princesa está no sé dónde en Inglaterra. Bueno, pero la de Inglaterra no salió con el vestido que se le notaba la barriga, no como la Carbonero o la de los ojos bonitos. Que no... No hay derecho a que salgas así. Y una que parió ahora también hace nada, una de un futbolista también, que se ve en la camilla y una cara... Esa es la que digo yo, Maquillada. esta chica de los ojos estos azules, ¿cómo se llama? No, en la de Iker Casillas no. No. Esa, sí, no sé cómo se Esa, llama. monísima y Esa hacía divina. expectativa de lo que es parir y cómo salgo yo y sale una cara así de... A ver, tienes derecho a ser guapa, pero no pongas la foto. No lo publiques. Hombre, o ponla sin que te hayan maquillado, que igual eres guapa también. Sí, con la cara de un poco de sufrimiento de acabar de parir. Porque bueno, yo creo que ninguna de las que han parido están pensando en retocarse el maquillaje, ¿no? Bueno, pero para poner una exclusiva. Bueno, algunas están pensando en el bocadillo de jamón, ¿no? Yo desde luego. Lo primero que pedí fue el bocadillo de jamón y el sushi. Sí, pero por ejemplo, lo que decías de la princesa esta de Reino Unido. Claro, nos choca aquí que a las 6 horas, porque si salió del hospital a las 6 horas de parir, aquí nos choca que a las 6 horas de parir saliese y saliese también. A las 6 horas de parir, si ha tenido un buen parto y esta mujer es su 3er parto y sus experiencias han sido muy buenas, o sea que yo creo que sí, un parto sin epidural y tal, a las 6 horas estás mejor que a las 24. Porque a las 6 horas estás con las hormonas Estás colocada, a las 6 horas estás colocada. de subidón total.
Entonces yo lo veo, o sea, yo la veo súper normal esa foto, quizá porque yo estoy Quizás acostumbrada... porque esta se dedica a sacar croissants después de cada El parto. chándal no iba a salir la de cambio. No. Eso. Pero, iba colgado. o sea, yo sí estoy acostumbrada a eso. Cuando me voy de un domicilio dejando a los que los dejo con unas, vamos, Sí, las preparando caras la espléndidas comida, y... Y tú te levantas y te puedes hacer el desayuno y a sacar croissants. Yo cuando terminé de parir me fui a dar una ducha con mi hija, nos duchamos y nos sentamos a desayunar los croissants que trajo mi madre y Cristina de merengue, que me habían traído. Marta, pero en casa, ¿eh? Claro, entonces estábamos estupendas, el bebé piel con su padre, desayuné, volví yo a la cama, piel con conmigo, se levantó el desayuno y ya está. Y después nos pasamos 24 horas metidos en la cama maternando. Claro, ¿cómo es la atención al parto que nos dan para que no podamos ver como normal que a las 6 horas una mujer esté pletórica? Es que no estamos acostumbrados a esa atención. Es que no sabemos que detrás de eso también hay mucha gente atendiendo y sosteniendo. Seguramente sí. detrás de esa chica no estaba ella sola con su pareja, seguramente. Pero si esperas eso, es como el tema de visibilizar la lactancia. Pues hay salas de lactancia que están muy bien, pero yo también quiero que se vea una teta. Pero es la forma de atención al parto. Es decir, un parto que es inducido, que durante todo el parto te has sentido ninguneada, que ha llegado gente por allí, que te ha metido los dedos, te ha explorado, no sabías ni quién era, que no sé qué, que estás agotada, hecha polvo, que has tenido que empujar cuando no tenías ganas, que te han puesto la epidural porque no te dejaban moverte de la cama y entonces no aguantabas el dolor. Y porque si no te la pongo ahora ya y porque si no te la pongo ahora poner. igual después ya no te la puedo poner. Entonces al final has accedido a... Si no te la pongo ahora, luego ya no te la puedo poner. Claro, entonces, ¿cómo estás después de ese parto y cómo estás de un parto que empieza de una forma espontánea, que si en algún momento necesitas la epidural te la pones, pero que si no tienes muchas herramientas? En Reino Unido se utiliza muchísimo el óxido nitroso. Y que es el gas de la risa. Entonces, yo no sé la Kate Middleton si lo utilizó o no, pero podría ser que sí. Pero claro, esto te permite que a las 6 horas te puedes ir. Una epidural no. Una epidural te deja realmente muchísimo más baldada que un parto. ¿No? Entonces, un parto en el que tú te has sentido poderosa y que sientes que lo ibas haciendo tú, no que te estaban dejando hacerlo, ni que te lo estaban haciendo, sino que has sido tú. Esa es una frase muy típica de los sanitarios. Yo hice no sé cuántos partos, que yo alucino con algunos que han perdido. Sí, a mí me dicen, es que tú haces partos en casa y yo, yo hice no sé cuántos. Atiendo o acompaño partos en casa, pero yo no los hago, los hacen las mujeres, cada una es suyo, ¿no? Entonces, claro, cuando te han hecho el parto, con todo lo que eso conlleva de infantilización, de tal, a las 6 horas no estás como Kate Middleton. Entonces, no es por todo lo que ella pueda tener alrededor, sino por esa forma de atención. Que también. La imagen, que yo acabo de sí, no, está claro. Y me voy a dar un paseo. Decía mi marido, te levantas en plan ninja, que del claro, habían puesto evidentemente, y ella por ser quien es, no se puede permitir salir con pero aún así yo. Esta chica en concreto, rompiendo una lanza a favor de ella, sí que hay cosas que ha visibilizado, como el hecho ese de que las mamás cuando acaban de parir no salen planas, sino que salen, porque yo vi una foto y si se le ve la barriga esta que tienes, que no sabes si estás de 5 meses o que acabas de parir, ¿no? Esa barriga que es feísima, es rarísima, ¿no? Es ahí que se te queda ahí tal. Y sí que se le veía ahí como esa imagen, obviamente monísimamente maquillada. Pero yo cuando fui que parí, a las 3 o 4 horas me quise levantar para ir al baño y empecé a convulsionar y tuve que meter en cama otra vez. Así que no es broma tampoco. Yo no podría salir como salió la otra con el bebé. Claro, es que depende cada parto y cada mujer, ¿no? Pero en realidad un parto fisiológico sin mayores complicaciones... No, pero mío fue como epidural, inducido y de todo. Pues eso es a lo que me refiero. O sea, la forma de atención va a condicionar cómo sea el posparto. ¿Qué pasa? Que a día de hoy la mayoría de las experiencias no son de parto natural, tal, no sé qué, sino porque solo en Alemania entonces, la mayoría del discurso de las mujeres es cómo puede salir así. Claro. Pero aquí, yo estuve de esta en otra Holanda manera. el parto
o sea, lo que le llaman el parto ambulatorio, que es ir al hospital, parir y a las 6 horas te vas para tu casa, está a la orden del día. En Reino Unido, en Alemania, está a la orden del día porque hay más partos atendidos de forma fisiológica que los que tenemos aquí. Aquí tenemos una tasa de medicalización brutal. Yo leía que en el caso de Inglaterra lo que hacen es eso, está institucionalizado así, un parto natural, un parto a término perfecto, tiene 2 visitas en casa, o sea, a las 6 horas te puedes ir si todo va normal, y durante esa semana hay 2 visitas de una matrona a tu casa, a domicilio, y tú no te vas al laboratorio hasta los 10 días, hasta la visita vuestra de 2 días posteriores, entonces claro, es así. Aquí ese tipo de atención, en nuestro país ese tipo de atención te lo tienes que pagar. Allí está, o sea, y funciona de esa manera porque han visto que es más económico, no porque quieran tener a las mujeres guías más... NICE Aquí también lo han visto, por eso no funciona de esa manera. No, pero las guías NICE ya sabemos que una de las cosas son el costes-beneficios, no el coste económico. O sea, no, les sale mucho más rentable también, pero bueno, pero si no hay problema... Sí lo saben, por eso. Claro. Pero ellos, o sea, allí les ha resultado más económico. Aquí han visto que vamos a hacerlo mal, que total, la que quiera ya se lo pagará y nos sale más barato aún. Aquí lo que interesa es que la pasta se mueva. Hemos medicalizado de todos modos muchísimo. El proceso de embarazo, el proceso de parto está demasiado medicalizado, ¿no? Ya durante todos los controles gestacionales, o sea, ya es como que te ves embarazada, te sabes embarazada y ya estás con el volante ahí de los 189 millones y medio de pruebas que te tienes que hacer, ¿no? Que ya te dan las vitaminas prenatales, no sé qué, no sé cuánto, ya de entrada te las dan. Te las dan. Luego hay cosas muy curiosas, porque muchas veces en los controles primeros del embarazo, yo muchas veces se lo pregunto a muchas, ¿no? Y estás tomando algo, ¿no? Pero nunca les preguntan, por ejemplo, ¿has estado con trastorno depresivo? O sea, muy pocas mujeres les preguntan si han estado con un trastorno depresivo, si han estado con una ansiedad, si han estado con tal. Les preguntan si fuman, pero no si beben. Tema importante también a preguntar, porque sabemos que hay porcentajes cada vez más altos de bebés que nacen con síndrome de alcoholismo fetal, ¿no? Y se medicaliza, pero de una forma mal medicalizada también, ¿no? Porque hay cosas que, no, bueno, que estarían bien que se preguntasen y no se preguntan, ¿no? Entonces, pero ya entramos ahí en esa espiral de las 28 millones de analíticas que te hacen tan pronto entras por la puerta, luego los controles de las ecografías, luego el no sé qué, luego el no sé cuánto, y luego ya vas pensando además en el parto. Sí que ya la idea es el parto, el hospital, el gotero, la epidural, los tenemos muy asumidos. Que sea corto, ¿eh? Una horita corta. Yo la primera vez que oí lo de horita corta me sonaba como que te iban a matar, ¿sabes? Y que te mataran rápido. Las vas a pasar canutas. Una horita corta, sí, se dice mucho esa expresión. El malestar que vas a... Y luego cuando tienes partos rápidos y dices, pues es que igual, a lo mejor no me enteré de mucho. Entonces te miran como, no, esto está loco. Pues sí, pues sí. Ahora sí se me ocurrió una pregunta. En cuanto a prevención... trastorno depresivo. Prevención, trastorno depresivo. Bueno, un poco lo que hablábamos antes. Una de las principales cosas es intentar evitar un poco lo que decíamos antes, esos efectos nocivos, porque a veces hay iatrogenia precisamente por todo lo que se le hace a las embarazadas. Contra eso nos va a ser muy difícil luchar, porque está así puesto en el sistema sanitario y ahí nos van a meter, ¿no? Entonces, lo que se ha visto que funciona, aparte de un buen seguimiento, de crear espacios, ¿no?, donde las mujeres puedan expresar, puedan hablar, los grupos de preparación, no me gusta, de educación maternal tampoco me gusta, preparación al parto tampoco me gusta, o sea, no sé cómo llamarlos, los grupos estos que hay durante el embarazo, es que no, porque no solo te preparan al parto, lo de educarte maternalmente no me gusta nada, con lo cual, pues esos grupos, que sean grupos realmente que empiecen antes y donde se trabajen muchas cosas, que se permitan crear espacios para hablar. Luego sí está demostrado, pues el ejercicio físico es beneficioso. Está demostrado también que el pasear, que lo decimos muchas veces los psicólogos, yo siempre digo, te voy a pautar que tomes dosis de vitamina D, ¿vale? Por la piel, ¿no? O sea, es que es verdad, estamos al pasear, estar de tal, vitamina D, la vitamina D influye en nuestro estado anímico y un poco la prevención se basa en vigilancia, un poco de ver que no hayan señales de alarma y crear espacios donde las mujeres
puedan hablar, donde puedan compartir. Es lo que más se ha demostrado como eficaz, son los grupos realmente, es una de las cosas que más eficaces se han venido demostrando. Y una vez que ya ha nacido el bebé, yo siempre digo que Superwoman está ahí en DC y no existe, saber que no vas a llegar a todos, permitirte hablar, permitirte descansar y delegar, y ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que haber detrás? Red de apoyo. Una mujer en el posparto, o sea, el posparto debería ser como una cebolla. Está el bebé, sobre el bebé hay una capa que es la mamá, y sobre esa mamá se van articulando todo el resto, o sea, estaría la pareja, todo el entorno familiar, toda la sociedad, pero hay que preservar ese interior, o sea, quien tiene que cuidar a ese bebé es la mamá, pero alguien tiene que estar cuidando a esa mamá, porque el desgaste que produce, alguien tiene que sostenerla. Nosotras muchas veces decimos cuando hacemos los talleres, decimos que una vez que nació tu bebé, desenchufes el telefonillo, desconectes el teléfono y que no venga nadie a casa. ¿Os suena, no? Nadie. O sea, intenta estar... Una semana, 15 días. Por lo menos. Necesitas adaptarte, o sea, has llegado y te tienes que adaptar, tú tienes que conocer a ese bebé y ese bebé te tiene que conocer a ti. Y sí que es cierto que muchas veces nos encontramos mamás, y bueno, y si hay una episiotomía o si ha habido una cesárea, y las ves poniendo cafés, no, perdona, o sea, es que no tienes que estar, o sea, olvídate, o sea, haced cueva, ¿vale? Haced cueva vosotros, ¿no? Yo siempre digo, el mejor regalo que se le puede hacer a una mujer que acaba de parir no es una caja de bombones, es una caja de platos de lentejitas, de sopitas, de tal, al congelador, para que luego... Congeladas, sí, lasañitas, cositas de estas que luego tal, ¿no? Y la mamá, realmente una de las cosas que tienes primero es cuidarte, estar tú ahí sosteniéndote con tu familia, y luego sí esa red de apoyo, ¿no? Pero sobre todo en esos primeros días, esa parte de que os tenéis que conocer y adaptar. Llegasteis como una persona que tiene su carácter, ojo, porque ya nacen, o sea, los bebés tienen un yo muy débil, pero tienen un yo, y la mamá con su yo va a ir acabando de completar ese yo del bebé, ¿no? Entonces, cuidarte los primeros días y luego red de apoyo, ¿no? Es una de las cosas... A mí me parece que socialmente casi se tiende más a lo contrario, ¿no? Vienen, te atiendo yo al niño. ¿Sabes? Es como está más aceptado. Viene te atiendo a yo al niño, cuidarte al niño para que tú descanses. Que la angustia y que yo crea. Creo que eso, a este nivel igual es hasta contraproducente, porque si tú te dejas llevar, pues te desvinculas del niño, empiezas a ver todas las cosas que podría estar haciendo si no estuvieras con... ¿No? Digo yo. Hay las dos posibilidades. Una, hay mamás que sacan uñas como alguien les quiera coger a su hijo, ¿eh? Y se ponen fatal y se sienten fatal. Y luego hay las mamás que, bueno, esto a mí me facilita mucho mi día a día, entonces voy desligando, ¿no? Pero, ¿y el niño donde tiene que estar es con su mamá? Claro, pero por eso digo que a este nivel de repercusión, digamos, a nivel mental, es más riesgoso que tú te separes del niño. No, pero lo que estamos diciendo es en tu cueva, con tu pareja, y que tú estés con el niño y que a ti te atiendan. Claro. O sea, ven a mi casa, vale, vienes a mi casa, pásame la fregonita, lávame la loza, prepárame un plato de sopa, eso es lo que tienes que hacer. Lo que veo que se lo que se hace es todo lo contrario. Es todo lo contrario, es como... Bueno, y el bebé es un trofeo juguete. Recién paridas me voy a... El bebé es un trofeo juguete que se quieren pasar por todas las manos, con manos que acaban de fumar o con manos que acaban de echarse, o con cuerpos llenos de colonia y de maquillajes, cosas todas malísimas para el contacto con un bebé, y luego que nos los vamos rulando al bebé, ¿no? Y el bebé, el pobre, imaginaros que además para el bebé todo lo que ocurre, porque hemos hablado de la mamá y de las secuencias que hay en el bebé, pero en el bebé sano, el bebé todo le hiperexcita. Y para el bebé, o sea, ¿por qué los bebés de pronto están tan tranquilos y empiezan ¡ah! ¿No? Y flipan solos y es como, ¿y qué hago? O sea, no tiene el pañal manchado, no tiene hambre, no tiene... Porque ha habido un estímulo que para él ha sido un peligro, porque es algo a lo que él no está acostumbrado y que reacciona a lo bestia llamando a la que lo tiene que cuidar. Claro, pues imaginaros el bebé que está viendo que está de un lado a otro, este no es mi sitio, aquí hay luces, aquí hay olores, aquí hay cambios. El bebé por dentro está flipando. Se está diciendo, ¿qué estáis haciendo conmigo? Para el bebé es angustioso realmente. ¿Qué hacen muchas veces los bebés? Desconecto. Niveles altísimos de cortisol, ¿y qué hago? ¡Pah! Me quedo dormido, desconecto, ya está, se acabó. ¡Ay, mira que bien se me calman los brazos! No, el niño estaba angustiado y acabó desconectando porque era lo que él necesitaba para no colapsar su sistema nervioso. Pero es muy típico también ese, ¿no?
es importante también que las parejas y que el entorno más cercano entienda cuál es la forma adecuada de cuidar y cuáles son los signos de alarma. Entonces, a las parejas muchas veces le digo que si ven que no duerme, o sea, digo, si tú ves que tu pareja no duerme, ojo. Una cosa es que, bueno, que no duerme realmente de no dormir, es decir, toda la noche sin dormir y todo el día sin dormir. Y cuando intenta dormir, ¿vale? O sea, a la que está cogiendo el sueño se despierta sobresaltada. 48 horas sin dormir es riesgo altísimo de desarrollar una depresión posparto. Entonces, antes de que pase eso, tienes que recoger a ese bebé y llevarlo a comer y facilitar de la manera que sea que pueda dormir. ¿Vale? No se trata de retirar al bebé, sino de dar ese entorno en el que pueda descansar. ¿Qué va a ser lo que le haga descansar? Pues depende de cada mujer, porque a lo mejor si le dices, no, yo lo voy a tener en el salón mientras tú duermes, ni de coña vas a ser capaz de dormir. Vale, yo voy a estar en la misma habitación que tú, voy a estar aquí al lado en un sillón y el bebé va a estar aquí. A la mínima que llore te lo voy a acercar, pero intenta dormir y a lo mejor así sí es capaz. Pero hay que buscar la estrategia para que consiga dormir. Porque 48 horas sin dormir colapsa, ¿vale? Y a veces cuando están empezando, pues lo que les pasa, o sea, llegan a casa que son estas que dices, no, nada, tristeza puerperal, no, o sea, es una depresión. Luego hay otra cuestión también bastante importante, que no la dijimos aquí, que hay factores hormonales también muy importantes que aparecen, que brotan muchas veces en el periodo posparto como un hipotiroidismo franco, un hipotiroidismo clínico, y que muchas veces también se maldiagnostican, ¿vale? Y entonces hay síntomas, con un hipotiroidismo franco hay síntomas depresivos. Muchas veces a las mamás ahora se hacen más controles de tiroides en el posparto que antes, porque había muchas mamás que estaban ahí tratándoles de depresiones que realmente era un hipotiroidismo lo que estaba ocurriendo y una deficiencia de vitamina D, ¿no? Eso me acabo de acordar ahora, no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo Marta, pero me acordé ahora porque es un tema bastante importante, porque hay veces que dicen estarás depresiva y le hace 20 millones de cosas y eso no se va, y luego le dan ahí 50 miligramos de Eutirox y la tía ya está, ¡hala! Ya está todo arreglado. Resulta que no era una depresión. Y a veces ocurre también lo contrario, ¿no? Que se van buscando a ver si la tiroides, si el no sé qué y no sé cuánto, y resulta que es una depresión. A ver, yo fui en este embarazo, tuve un problema, ¿no? En la mitad del embarazo más o menos. Y cuando me tocó la revisión de la ginecóloga vio que había adelgazado 3 kilos y pico. Y me dice, no, a ver, en el embarazo se engorda, no se adelgaza. ¿Qué te está pasando? Le conté. Entonces ella anotó en el libro de la embarazada estado anímico muy bajo, habló con mi médico de cabecera y le dijo, mira, está embarazada de 5 meses, ¿puede tomar algo? No puede tomar nada. Y así, bueno, fui para casa y se acabó. Ni psicólogo, ni nada. Eso se llama tener un par. Pero eso, por desgracia, es de lo más frecuente que hay. Sí, ella lo notó allí, en el libro de la embarazada, con la ginecóloga, no sé si lo leyó o no, en el hospital. No tengo ni idea si leen lo de la revisión anterior o no. Pero allí estaba anotado y nadie me preguntó nada y nada. Si fuera un niño le daban antibióticos, sin mirar más. Pero una Marta no... Bueno, que en cualquier caso, en estados francos de trastornos de ansiedad severos, de trastornos depresivos severos, de trastornos bipolares, porque los existen durante el embarazo, hay medicaciones compatibles con el embarazo. Ella llamó ¿vale? Quiero decir, estamos hablando de trastornos francos que están ocurriendo. Y le dijeron, no, en el tiempo de que está embarazada no puede tomar nada, es que no duerme por la noche, no... A ver... Existen fármacos compatibles, eso es tema de psiquiatra, no es tema mío, pero sí que existen y a dosis seguras y está estudiado porque existe. Hay mujeres, o sea, cuando hay un trastorno mental ya en tratamiento, sí que lo que se suele es vigilar mucho como es la preparación del embarazo de esa mujer, ¿no? A veces sí se puede, a veces no, a veces brota durante el embarazo, pero hay mujeres con trastornos mentales que se quedan embarazadas y no pueden suspender su tratamiento. Entonces hay fármacos a dosis seguras, ¿no? Que a lo mejor se bajan las dosis, igual se cambia el fármaco y se ha visto que a veces hay otras cosas que recetan que son menos seguras que a veces un psicofármaco, ¿no? Que a lo mejor tampoco se trataba de un psicofármaco, que igual no era lo que necesitabas, pero sí una visita a la unidad de salud mental y que te viese la psicóloga. Sí. Y ya estaba, que probablemente te arreglaría mucho. ¿Estas pastillas? No, a mí yo prefiero que hubiera un psicólogo o un psiquiatra antes de darme medicación. Pero bueno.
Así No se de hace simple. aquí. No se hace aquí, no se deriva durante el embarazo. A veces sí, pero... Para cuando el niño tenga 3 años le dan cita. A veces sí, depende. Y luego es importante, una de estas cosas también es que los profesionales se formen bien en salud mental perinatal. Porque decíamos antes, las depresiones en un embarazo tienen síntomas comunes con una depresión fuera del embarazo, pero tienen síntomas propios. Y el tratamiento tiene que seguir unas líneas también adecuadas, ¿no? Y yo, más que en depresiones, lo veo muchas veces en los casos de duelo, en los casos de muertes gestacionales. A veces te encuentras cada respuesta de profesionales de la salud mental que dices, vale, bien, como bueno, mujer, venía mal, hay que mirarle el lado positivo a las cosas. Debes ver el lado positivo de que te salga una mancha en la cara, pero de lo otro no. Y cosas así, a veces con las depresiones y con los trastornos ansiosos en el periodo gestacional ocurren, ¿no? Que a veces, bueno, depende, ¿no? Pero no se suele, o sea, no derivan muchas veces a... Tienen que haber casos extremos. Y mi experiencia derivando es mala, ¿eh? Un embarazo a lo mejor no sabía. Es que en general... Pero no tienes por qué ir a salud mental psiquiatría, en vas a psicología. El psicólogo no receta fármacos, porque el psicólogo no receta fármacos, o sea, no es un médico para recetar fármacos, pero sí puede establecer terapias. Luego está también la cara B, que hay profesionales buenísimos y muy implicados, pero si su agenda no les permite verte más que 3 meses, te va a ver una vez por trimestre, tampoco hemos arreglado mucho. Quiero decir, claro, si tenemos un psicólogo para atender una zona sanitaria de salud mental enorme, pues por mucho que haga el psicólogo tampoco va a poder hacer más. Luego sí, hay otras localidades, por ejemplo, antes os hablaba de Cataluña. En Cataluña hay unidades hospitalarias específicas de salud mental perinatal. Son hospitales privados, o sea, tenemos en el Valdebrón, tenemos en el Clínic, pero claro, al final... son hospitales privados. El Clínic tiene su unidad de salud mental perinatal, han abierto un hospital de día donde se permite en el hospital de día la estancia madre-bebé. Claro, pero ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una iniciativa privada y que es algo que tendría que ser por protocolo ya, o sea, existir, ¿no? De alguna manera esta mirada como existe en otros países. Bueno, que incluso eso, hablando de Reino Unido, hablando de otros países donde van más avanzados que nosotros, Alemania, falla, ¿no? Yo lo comentaba el otro día con una persona que me decía, ¿y una mujer con psicosis puerperal puede estar con su bebé? Sí. Y hay unidades donde puedas estar con una extrema vigilancia, entiéndeme. Y hay unidades de salud mental, de ingreso en psiquiátricos con madres bebés. Y realmente eso es posible. Y me lo decían asustado y dije, hombre, si en 1950 en Francia lo hacían y lo siguen haciendo, es que se puede. Quiero decir, en Francia llevan desde el 1948, 1950 aproximadamente, con unidades de ingreso madre-bebé. Pocas camas, es verdad, no hay muchas camas. Concho, pero las hay. Y luego en España sí se ven cositas. Creo que es en es que igual me equivoco, igual os digo un sitio y no es el sitio que es. Hay unas unidades también de atención perinatal que a mí me encantaron cuando las vi en un congreso, porque atienden a la mujer en el embarazo, ¿no? Ya empiezan a ver los profesionales de salud mental a la mujer en el embarazo. Si hay un bebé que van a hacer con algún tipo de patología y tal, hay un control más exhaustivo. Entonces luego pasa de la atención a la madre perinatal, pasan allá unos equipos de atención temprana al bebé, que van a estar siguiendo a ese bebé y a esa madre hasta que el bebé tenga 3 años. Que pasan a otro segundo equipo que va a seguir a la madre hasta que tenga los 6 años el bebé, que es cuando se acaba la atención temprana, pero ya automáticamente enlazan con psiquiatría infantil y de ahí ya automáticamente van al sistema... O sea, que cogen a la mamá en el embarazo hasta que el niño se pasa a la unidad de salud mental de adultos. Y es como, oh, vale, y ahí se puede. Y está a unos kilómetros de aquí. Bueno, aquí que no lo tenemos, yo creo que es un tema suficientemente importante como para hacérselo mirar de manera particular o lo que sea. Sabes que a lo mejor es como tantas otras cosas, como el suelo pélvico, por poner una equiparación, ¿sabes? Es que es como, le pasa a todo el mundo, pues esto es como, estás un poco así, bueno, pues si no te mandan, pero yo creo que es una cosa como para prestar la atención, vamos, y cuidarse una. Sí. ¿Qué es el tema? Al final, que si no nos preocupamos nosotras. Bueno, pero a ver, mujer y madre.
Es así. Y por un lado eso, lo que decíamos, la maternidad idealizada y la mujer que tiene que poder con todo. Entonces ya tenemos el combinado hecho. Chicas, ya lo tenéis. Bueno, pues muchas gracias. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros por venir. A vosotras.